¿Un sí? Perfecto. Gracias, Pablo. Entonces, hoy día vamos a hacer la ayudantía de Lo Damos Vuelta para su prueba de contabilidad. Aquí les voy a dejar mi mail en caso que les quedara alguna duda, feliz que me escriban y también feliz que me vayan interrumpiendo por micrófono o levantando la mano por el chat como quieran. Voy a tratar de ir contestando las dudas. Y antes de partir le quería dar las gracias a Tomás Aguirre, que fue el que hizo este PowerPoint, y bueno, a la Caro Santón, obviamente, que organizó todos los Damos Vuelta. Así que partamos. Hoy día lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de puzzle, de manera que podamos enfrentar en la prueba, ya sea haciendo cuentas de asiento o incluso resolviendo el mismo puzzle, las distintas variables. Y también vamos, antes de que esto, a revisar lo que es PDI, ¿ya? Provisión por deudor incobrable, porque yo creo que es un concepto súper importante y mejor tenerlo bien, bien claro. Entonces, partimos. Me pueden decir Trini, y acá está de nuevo mi mail en caso que necesitaran cualquier cosa. ¿Ya? ¿Se ve mi resumen? PDI, ¿todos lo ven? ¿Alguien que me confirme por el chat? ¿Sí? Ya, bacán, gracias. Entonces, la provisión por deudor incobrable, lo que vamos a querer hacer es tratar de representar verdaderamente el valor del beneficio futuro. Es decir, vamos a tratar de hacer lo más posible realista en cuanto a las ventas a crédito. Porque yo puedo vender a crédito ciertas existencias y yo puedo cobrarlas, como también decir, ¿sabéis qué? En verdad el 20% de los clientes no me va a pagar. Y por eso es que se realiza la provisión por deudores incobrables. Es una provisión de manera de reconocer inmediatamente un gasto cuando yo estimo como cierto porcentaje de las ventas o como sea que lo haga la empresa, que alguien no me va a pagar cierto monto. ¿Ya? Entonces, cuando yo reconozco el gasto por PDI, y esto es pregunta de prueba generalmente y clave que lo entiendan. Alguien tiene el micrófono abierto, feliz que todos revisen que lo tengan apagado, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, yo voy a realizar la provisión e inmediatamente voy a reconocer el gasto, ¿ya? Yo no me espero para ver que algo definitivamente es incobrable para decir que yo gasté en provisión, sino que yo a medida que provisiono, hago mi asiento con contracuenta del gasto. Entonces vayamos haciendo un ejemplo, este es un ejemplo hecho en clase, y después nos vamos a ir al puzzle porque teniendo bien claro PDI, el puzzle ya esa parte la deberíamos tener listo acá. Si algo no se va entendiendo, con toda la confianza me van interrumpiendo, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. La empresa en su primer año tuvo ventas por un total de 10 millones, de las cuales 50% fueron a crédito. La empresa estima que un 5% será incobrable. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que nuestro ingreso por venta sería de 10 millones y el 50% de eso, que son 5 millones, ya nosotros lo vendimos a crédito. Va a estar en la cuenta cuentas por cobrar, que es un activo circulante, dado que es un beneficio que va a tener la empresa y conforma parte de sus activos. Si es que yo tengo que voy a provisionar el 5% de mis cuentas por cobrar, yo tendría que hacer 0,05 por esas 5 millones, ¿cierto? Que serían mis ventas a crédito. Y eso me da 250.000. Es decir, ¿cuál es mi asiento contable? Tendría PDI, a la derecha aumentan 250.000. ¿Por qué aumenta a la derecha? Porque el PDI es un contractivo. Se comporta como pasivo y patrimonio. Y si bien sabemos nosotros, pasivo y patrimonio aumentan a la derecha y disminuyen a la izquierda, mientras que los activos lo contrario, aumentan a la izquierda y disminuyen a la derecha. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien que me pueda confirmar por micrófono? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el PDI por 250.000 e inmediatamente vamos a reconocer el gasto por deudores incobrables, ¿ya? Que va a ser por 250.000, el mismo monto, ¿cierto? Porque al final lo de la derecha me tiene que sumar igual que la izquierda. Sigamos. Durante el año, la empresa logra recaudar 3,5 millones de las cuentas que se debía. Un cliente que había comprado a crédito se fue del país, ¿ya? Si se fue del país, o en otras palabras, un monto va a ser definitivamente incobrable, yo lo que voy a hacer es sacarlo de PDI. ¿Por qué lo voy a sacar de PDI? Porque resulta que yo no puedo tener como una provisión algo que yo definitivamente sé que no me van a pagar. Yo no puedo decir, ya, en un futuro el beneficio va a ser de 250.000, pero si yo en el presente sé que 120.000 no me los van a pagar, disminuye PDI en ese monto.
¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida es que disminuye cuentas por cobrar. ¿Por qué va a disminuir cuentas por cobrar? Porque de nuevo, si a mí me debían 200 o 120.000 y sé que el cliente se fue de Chile, no me los va a pagar, entonces yo no puedo contabilizar ese monto como a cobrar. Dime nomás. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya, entonces sigo. Entonces, esa sería la contrapartida. Por otro lado, si yo logré recaudar 3,5 millones, lo que va a pasar es que mi caja va a aumentar en 3,5 millones, ¿cierto? Porque me lo pagaron. Y mis cuentas por cobrar van a disminuir en 3,5 millones, porque yo no voy a seguir contabilizando dentro de mis cobranzas algo que yo ya cobré. Entonces, cuentas por cobrar disminuiría, ¿por qué? Por la cobranza a clientes y por un monto definitivamente incobrable. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda que me interrumpa? El enunciado está en el chat, Cata, y también en la bio de Instagram de Lo Damos Vuelta, ¿ya? Igual todavía no proyecto el enunciado acá, pero lo vamos a ver al tiro. Después, ¿qué pasa que si el cliente que se fuga debía finalmente 300.000? Lo que va a ocurrir es que resulta que mi PDI va a disminuir en 250.000. ¿Por qué? Porque yo no puedo provisionar algo que yo sé que definitivamente no me van a pagar. Pero resulta que al inicio nosotros habíamos provisionado 250.000 y lo que no me pagaron fue 300.000, es decir, provisioné menos de lo que realmente no me pagaron. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tener que reconocer un gasto extra por incobrable de 50.000 y a su vez, cuentas por cobrar va a disminuir en 300.000 porque yo sé que es definitivamente incobrable. Entonces, ¿qué va a ocurrir si es que en verdad la empresa, ya, estos son casos paralelos, no son unos con respecto al otro, sino que le estoy dando distintas situaciones que son escenarios de PDI. ¿Qué pasa si la empresa tuvo cobranzas por 4.900.000? En ese caso, logró cobrar todo excepto 100.000 pesos. Y ella había pensado que no iba a cobrar 250.000 pesos, porque esa era la provisión que había hecho al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener que revertir el gasto. ¿Y cómo revierte el gasto? Al final disminuyéndolo en 150.000 y disminuyendo la provisión por deudores incobrables en 150.000. ¿Esto por qué? Porque yo había provisionado 250.000 y en verdad lo que no me pagaron fue 100.000, es decir, sobre provisiones. Y por ende revierto el gasto. Es como que al final recupero una utilidad. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Alguien que no haya entendido alguno de los asientos? Yo no entendí el 4. Ah, ya. Les tenga que vaya levantando la mano y así vamos en orden, más fácil. Dale, Pablo. En el último paso me perdí. Ya. El último paso es un caso independiente, ¿ya? Que al final te ok. dicen que la empresa cobró 4.900.000, pero la empresa había provisionado 250.000. Ella pensó que no le iban a pagar 250 lucas y no le pagaron en verdad 100. Entonces, como yo sobreprovisioné, tengo que revertir ese gasto. Entonces, esos 150.000 que sobreprovisioné, los revierto como disminuyendo el gasto, ¿ya? Que al final es como revertir el gasto, y además disminuyendo la provisión por deudores incobrable. ¿Se entendió, Ya. Pablo? Sí, sí, buenísimo. Buenísimo, Gracias. bacán. De nada. La María Luisa, dale María. Hola, ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Me quedó una duda ahí. Como en vez de revertir el gasto, podría decir que tengo como una utilidad, entre Sí, comillas. sí, se podría ver como una utilidad que recupero. No le están grabando. Gracias. Y alguien tiene el micrófono prendido, please, para concentrarnos, bacán si lo pueden apagar. ¿Se entendió, María? Sí, perfecto, gracias. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y alguien más con duda? ¿Nadie más con la mano levantada? ¿No? Ya, bacán. Sigamos. Entonces ahora vamos a partir de lleno con nuestro puzzle, ¿ya? ¿Todos ven mi pantalla? ¿El PPT? Sí. Buenísimo. Entonces partamos leyendo el enunciado. El señor Rodrigo, CEO y encargado de finanzas de la empresa comercializadora Follow Host,
acaba de perder información muy valiosa para la contabilidad de su empresa. Lo único que pudo encontrar en su archivo fue lo que escribió en los siguientes estados financieros. Y vamos a tener, ¿qué estados financieros? Si se dan cuenta, vamos a tener el balance, vamos a tener el estado de resultados y finalmente nos dan una cajita extra, que la vemos acá abajo, que son las entradas y salidas de la caja, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, así como hint, nosotros la cuenta T de caja, que al final es una variable dentro de nuestro balance, nosotros la vamos a rellenar al final. ¿Por qué al final? Porque le vamos a sumar todas las entradas de caja y le vamos a restar todas las salidas de caja. Entonces a ese 100 le sumamos cuando despejemos todas nuestras incógnitas y le restamos todas las B que serían nuestras salidas de caja. ¿Ya? Entonces, teniendo estos estados financieros, además se nos va a reportar información. Y aquí es donde vamos a ir paso a paso resolviendo, y lo que quiero que quede claro en esta ayudantía es cómo aumentan y cómo disminuyen las cosas, ¿ya? Así que partamos leyendo. Sí, Natalia, me preguntó si se subía este video al canal de YouTube, sí, pero no tenemos certeza de qué día. No sabemos si hoy día, mañana, el lunes, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué se nos pide? Con la información disponible, ayuda al señor Rodrigo a completar la incógnita de los balances, de los estados de resultado y de los movimientos de caja. Cada incógnita debe ser debidamente justificada con cuentas T. Si necesita hacer un supuesto, déjelo explícito y si es necesario, deje sus respuestas con un máximo de un decimal. ¿Ya? Entonces partamos leyendo la información, que al final yo la fui copiando en el PowerPoint para no estar cambiando de enunciado a desarrollo. Nos dicen, la política habitual de la empresa es vender el 40% al contado y un 60% a crédito. Esta política excluye las ventas realizadas con un pago por anticipado. La empresa vende todos los productos con un porcentaje de margen bruto constante a lo largo del tiempo. Es decir, sus costos por venta representan un porcentaje constante del ingreso por venta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el 40% nos van a pagar al tiro la plata en efectivo y el otro 60% me la van a quedar debiendo y por ende va a estar en cuentas por cobrar. ¿Qué va a ocurrir? Si yo me voy a entradas de caja, como me están hablando de ventas al contado, yo voy a buscar si es que tengo un monto de cuánto me pagaron al contado. Y si me voy a entrada de caja, veo acá, ventas al contado, 250. Es decir, el 40% de mis ventas equivale a 250. Entonces, ¿cuánto equivale el 60% de crédito? Hago regla de 3. ¿Y qué digo? 0,4 es a 250, como 0,6 es a X. Entonces, despejando por regla de 3, tengo que mis ventas a crédito fueron de 375. Ese 375 lo voy a agregar en la cuenta T de cuentas por cobrar. ¿Ya? Acuérdense de mí que les voy a volver a mencionar, cuando lleguemos a cuentas por cobrar, voy a agregar ese 375 que corresponde a lo que yo vendí este año a crédito. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda o no entendió este paso? Feliz que me responda por micrófono. Yo tengo una pregunta. Dale. Cuando las pongas en cuentas por cobrar, las tendrías que cargar, ¿o no? Las tengo que, claro, va a ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque hace que aumente cuentas por cobrar. Vale, perfecto. Al final, cuentas por cobrar, ¿cómo aumenta? Vendiendo a crédito. ¿Cómo disminuye? Con dos cosas. Cobrándole a los clientes y declarando algo definitivamente incobrable, que era lo que habíamos visto antes. ¿Ya? Voy a volver a mencionar esto cuando nos hablen de cuentas por cobrar. ¿Ya? Vale, sigamos. Gracias a ti, Matías. Entonces, sigamos. Durante el año 2016, un cliente realizó un pedido, el cual pagó por anticipado. Estos productos deberán ser despachados durante el 2017. Este pedido fue el único pagado por anticipado durante el año. Al final de ese año, la cuenta de ingresos percibidos por anticipado fue un 20% menor al saldo registrado el año anterior. Al 31 de diciembre del 2015 existía un único cliente al que se le adeudaban las entregas de existencias. Este solicitó una devolución del anticipo el día 2 de enero del 2016 y se le devolvió el mismo monto que había pagado ya que jamás se le entregó el producto. El 31 de diciembre del 2014 no se le adeudaba mercadería a ningún cliente que hubiese pagado con anticipación. Es decir, no existían ingresos percibidos por adelantado. ¿Ya? Entonces tenemos harta información, vamos ordenándonos la cabeza. De partida, si me hablan de ingreso percibido por adelantado, yo creo la cuenta T, IPA, ¿cierto? Donde me voy al balance y veo ingreso percibido por adelantado,
y pongo los montos iniciales y finales. Si ustedes se dan cuenta, el monto inicial es L, que va a ser una incógnita, yo la voy a poner acá. Y mi saldo final va a ser de 40, ¿ya? Alguien me puede preguntar, Trini, ¿por qué estáis poniendo las cuestiones a la derecha en el fondo? Ya que en el haber, o en el deber, perdón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el IPA es un pasivo. ¿Por qué va a ser un pasivo? Porque es una obligación que la empresa tiene con un cliente. Ese IPA nunca se registra inmediatamente en el ingreso por venta. Yo únicamente voy a registrar el IPA una vez que yo entregué el producto, ¿ya? Puede ser que Martín me pagó 1.000 de adelantado y yo quedé en entregarle los alfajores que vendía. Yo solo registro ese ingreso por venta cuando le entrego efectivamente esos alfajores. Y en ese caso, ¿ya? Les voy a hacer un asiento para que se entienda. Sería, él me pagó 1.000, entonces me entró caja por 1.000. Pero ¿qué cosa me aumentó? Me aumentó el IPA, porque es un pasivo, es una obligación que yo le quedé a Martín de devolver esos alfajores. Entonces va a quedar aquí 1.000. Una vez que yo recién le entregue los alfajores en la mano a Martín, entonces esta obligación ya no va a estar, va a ir a la izquierda, y voy a tener entonces un ingreso por venta de 1.000. ¿Alguien no entiende eso? Feliz, de verdad, si alguien está muy perdido, de que pregunten. La idea es que les sirva esta ayudantía y tratar de que queden bien para su prueba. Así que con toda la confianza del mundo, si alguien ni siquiera partió estudiando, feliz que me interrumpa, ¿ya? Ay, ¿lo voy a explicar de nuevo, por favor? Obvio que sí, Tomás. Resulta que el IPA es una obligación. Es una obligación, un compromiso que tiene la empresa. Si es que a mí me pagan un ingreso percibido por adelantado, a mí me aumenta la caja y me aumenta esa obligación. Yo voy a tener ese pasivo. Pero una vez que yo te entregue el producto que te quedé de entregar, que tú me pagaste por adelantado, esa obligación disminuye. Y a su vez, yo en ese minuto recién reconozco el ingreso por venta. Porque el ingreso por venta solo se reconoce por principio de realización, que fueron los primeros capítulos del libro, los principios generalmente aceptados que ustedes leyeron. Yo solo reconozco ventas realmente cuando ocurre el proceso de realización. ¿Ya? Entonces, vámonos a este ejemplo. En este puzzle nos dicen que resulta que tenemos un IPA que es 20% menor al saldo registrado el año anterior. Primer paso, abro mi cuenta T de IPA. Voy a ver los saldos iniciales y finales, que dijimos que eran L, una incógnita, final era 40, y tenemos que, entonces, este L, que era mi inicial, el del 2015, disminuyó un 20% con respecto al 2018, o sea, al 2016. Entonces voy a tener L por 0,8 va a ser igual a 40. Es decir, mi L, si yo despejo esta ecuación, me da que era 50. Ese era mi ingreso percibido por adelantado a principios del 2016 y finales del 2015. ¿Se entiende este paso? ¿Alguien no lo cachó? Ya, me preguntan la diferencia entre el ingreso pagado por adelantado y el ingreso percibido por adelantado. Según yo es lo mismo. Es al final esta obligación que tienes tú con el cliente porque te pagaron una existencia o un producto por adelantado y tú quedaste en entregárselo. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Cómo aumenta el IPA? El IPA aumenta cuando los clientes me pagan por adelantado. ¿Cómo disminuye el IPA? De dos maneras. La primera manera es entregando el producto y por ende reconociendo el ingreso por venta. O la otra manera es finalmente devolviendo el producto porque el cliente me haya exigido una devolución. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos dicen, el 31 de diciembre del 2015 existía un único cliente que se le adeudaba la existencia. ¿Cuánto se le adeudaba? Mi saldo inicial, ¿cierto? Se le adeudaba 50. Y resulta que este año exigió una devolución el 2 de enero que se le devolvió el mismo monto que había pagado. Es decir, esos 50 que ya despejamos, sabemos que le vamos a tener que devolver esos mismos 50, porque el cliente se arrepintió de habernos pagado y ya no quiere el producto. Entonces, si yo me voy a salidas de caja, porque se lo tengo que pagar en efectivo finalmente, me voy a salidas de caja y veo que en B1 tengo devolución de anticipio. Y ese B1 va a corresponder a los 50, que eran esos 50 lo que nos habían pagado por adelantado y nos exigieron esa devolución. ¿Ya?
Además sale, no se le adeudaba el 2014 más mercadería a ningún cliente. Es decir, no existía ingresos percibidos por adelantado, ¿ya? No hay nada que nos pueda afectar el cálculo. Y este año sabemos que el saldo inicial va a ser de 40. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener que sacar por diferencia lo que vendimos este año, o sea, lo que nos aumentó este pasivo. ¿Que cómo sería? Sería 50 más menos 50 es igual a 40. Entonces, despejando eso, voy a tener que A3, ¿qué significa A3? Ingreso percibido por adelantado va a ser de 40. Este lo saco por diferencia. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Podría repetirlo, porfa? ¿Cómo lo hizo? Obvio que sí, Benja. Lo que voy a hacer es decir, dijimos que el saldo final iba a ser, desde el saldo inicial al final, por enunciado nos decían disminuye en 20%. Y tenemos que este saldo final, entonces L, que es nuestra incógnita inicial, por 0,8, es igual a 40. Obtuvimos cuál era nuestro IPA inicial. Nos dijeron que este IPA inicial correspondía a un único cliente, que se le adeudaba al producto desde el año pasado que nos pagó, desde el 2015. Y este 2016 nos exigió la devolución al 2 de enero. Entonces nosotros restamos ese 50 porque ya le tuvimos que pagar ese B1, el asiento sería este. Sería, disminuye nuestra caja. ¿Por qué disminuye nuestra caja? Porque le devuelvo la plata, 50, y disminuye este pasivo, porque yo ya no tengo la obligación de pagarle esos 50. Entonces, por eso este B1 va acá, disminuye mi IPA. Y por diferencia, como ya tenemos esto y tenemos el saldo final, la única manera que aumente el IPA es vendiendo y percibiendo ingreso por adelantado. Entonces, este 40 lo calculo por diferencia y sería mi A3. ¿Y qué significa mi A3? Si nos vamos a entradas de caja, mi A3 va a ser pago de existencias por anticipado. Sería esta entrada de caja que yo obtuve este año. ¿Y cómo la calculé? Por diferencia. ¿Se entendió, Benja? Ya, al final, por ambos lados quedarían 0 los 50, entonces lo sacaste como... Tiene que ser 40 en el otro lado para que al final el saldo final sea 40, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro. Claro, al final lo que tenéis que cachar es cómo aumentan y disminuyen las cuentas. El IPA aumenta recibiendo ingresos percibidos por adelantado, que lo sacamos por diferencia, y disminuye o entregando las existencias o que te pidan una devolución. ¿Cachai? Porque dejáis de tener esa obligación. ¿Me cachaste, Benja? Sí, gracias. Lo que quiero que entiendan es cómo aumentan y disminuyen las cosas. Entonces, teniendo eso claro, el puzzle no debería ser tan difícil. Yo sé que es difícil, yo le tenía demasiado susto en contabilidad 1 cuando los leía. ¿Ya? Sigamos, si tienen dudas me van interrumpiendo, dime nomás. Es que es como más técnico. ¿Ese Obvio. desarrollo sería como válido entre comillas? O sea, ¿valdría la pena perder tiempo explicando de dónde saqué cada cosa? Como que el A3 lo saqué por diferencia, que todo eso, ¿o así estaría bien? Es que cachen que yo esto lo hice como en verdad escribiendo todo para que ustedes lo tuvieran, pero en la prueba lo que te pueden exigir es hacer la cuenta T y despejar la incógnita. Entonces, como tip, lo que yo les decía era que siempre que abran una cuenta T, ya van a tener puntito por poner saldo inicial y final, y yo para ordenarme y después acordarme, listo, despejé la L haciendo este cálculo, le pongo una L acá y voy despejando al tiro las variables, ¿cachai? Entonces después el ayudante llega y te corrige las letras que le vais poniendo con los valores. Trini, y una pregunta, tú Dale. las cuentas T, ¿cómo lo...? Que a mí me complica un poco porque ya como que me acostumbré a hacer los puzzles con lo que hicimos el control, Asiento. ¿cachai? Con asiento. No, pero ¿cómo lo escribí? ¿Cómo juntáis todo? No sé si se entiende la pregunta, pero como me complica un poco esto de ese orden, ¿cachai? ¿Cómo del ¿Cómo lo orden? así en el orden? O sea, ponís como uno por uno, no sé cómo Voy explicarlo, pero completo. Sí, obvio. ¿cómo lo así Ya con creo que te cuentas caché. T? Al final la cuenta T lo que te dice es cómo aumenta y disminuyen las cosas, ¿ya? Entonces lo que tú vas diciendo es, listo, esto es IPA. Como es IPA es un pasivo. Si es pasivo, saldo inicial y final a la derecha, ¿cierto? Al menos que ya te quedara negativo y lo podría poner a la izquierda. Entonces, ¿qué pasaría? Tú vas aumentando o disminuyendo las cosas. Y tú tenés que saber qué cosas hacen aumentar cada cuenta. Tú, Panchita, vayas a saber que este IPA te va a aumentar recibiendo ingresos percibidos por adelantado y te va a disminuir o devolviendo
o entregándolo. Entonces, tú te vas al puzzle y veis, listo, si yo sé que disminuye o si yo sé que aumenta recibiendo ingreso percibido por adelantado, en entrada de caja, buscáis y sale pago de existencia por adelantado. Chuta, no tengo el valor, pero lo anoto. Pongo ese A3, porque tarde o temprano lo voy a despejar. ¿Cómo sé que disminuye el IPA? O devolviendo o entregándolo. Entonces me voy si hay una salida de caja y busco. ¿Hay devolución por anticipio? Sí, B1. Tampoco tengo el valor. Entonces lo anoto igualmente en mi cuenta T. ¿Y cómo voy calculando las cosas? Por la información que me van dando. Me dijeron Ah, que lo que había yo lo devolví. Por eso acá hay un 50. Y por diferencia, como tú sabías que tenía que haber una diferencia para que la cuenta te la pudierais cerrar, ¿cuál es la diferencia? Recibiendo por adelantado. ¿Cachai? perfecto. Al final final así, es una cuenta T una por, o sea, cuenta T, solo en por vez el de hacer T. asientos con las contrapartidas. Y es mucho más fácil. Yo de hecho nunca más volví a hacer asientos, al menos que por enunciado, que siempre hay como un tema que les piden específicamente hacer asiento. ¿Ya? Buenísimo. Bacán, gracias, te pasaste. Buenísimo, gracias a ti. Feliz que Trini, me vayan haciendo este tipo de preguntas. Dale, bye. ¿ahí de dónde sacaste el 625? Al tiro lo explico. Todavía no llego a eso. Dame un minuto y lo explico. Quería que quedara bien esto. Tenía una pregunta Dale, mi. que Dime. no sé si le dijiste antes porque me metí como 10 minutos tarde, Obvio, pero relájate. Ujú. las cuentas T, ya si en un puzzle al final, como en este caso nos dan 2 años, 2015 y 2016, la cuenta T va a ser al final de los 2 años, ¿o no? No es que tengamos que hacer una cuenta T para el 2015, como para todas las No, transacciones del 2015 en una cuenta y otra para todo el 2016. no. Esta cuenta T es del 2016 que tiene el saldo inicial como el saldo final del 2015. ¿Cachai? Ya, Entonces, perfecto. tu L que está acá del 2015 es tu inicial en el IPA y tu final va a ser el del 2016. Y todo lo Ya, que ocurre acá fue lo que va pasando en 2016. ya, ¿Cachai? perfecto. Gracias, te pasaste. Buenísimo. ¿Quién más? Dale, Isi. Una pregunta, que, Ujú. por ejemplo, en este caso, en el enunciado nos daban todo el tiro de lo que era la cuenta IPA, como para la cuenta T. Pero si más abajo nos dieran, o sea, habría que leerlo todo en el fondo para poder hacer la resta, ¿o no? Porque Ya, me podrían dar más información. muy buena pregunta. Y ahí lo que yo siempre respondo son dos cosas. La primera, Isi, es que si tú tienes claro las cosas que hacen aumentar o disminuir una cuenta T, entonces tú no vayas a estar como nerviosa si después te vuelven a hablar. Porque lo más probable es que ya te hayan dicho las cosas que tú necesitabas para rellenar. Y ahí va la segunda cosa que te iba a decir, que al final, en verdad, la práctica es el maestro. Van a empezar a mecanizar estos puzzles a medida que los vayan entendiendo. Entonces, sabiendo cómo aumenta el IPA, podéis leer tres cosas de una, que de hecho todo esto salía en orden. Generalmente igual son más o menos ordenados. A veces hay excepciones que te ponen otra cosa después y vais juntando. ¿Y cómo tú tenés la seguridad de que no van a haber más cosas acá? Porque no hay otra manera que el IPA varíe. El IPA solo varía cuando me pagan por anticipio o disminuye cuando devuelvo o entrego el producto. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Y Por eso yo tengo seguridad. con un asiento no podría poner esos mismos datos como escritos en un asiento. Sí, sí los podría hacer, pero los asientos lo que no tienen es temporalidad, entonces tendría que hacer un asiento por cada cuestión que te vayan diciendo. Ah, En ya. cambio, la cuenta te voy acumulando cosas que van pasando. Sí, ya, perfecto. Súper, Gracias. bacán. Pablo, algo me había preguntado por el chat, que era en la prueba te entrega... Ah, no, mentira, esa es la Fernanda. Denme un segundito, Pablo. Me preguntó... El saldo inicial lo coloco al mismo lado de cómo haría un asiento para el IPA. Exactamente, el saldo inicial, como es pasivo, va a la derecha. ¿Ya? Sigamos con más Gracias. información que nos dan. Súper, de nada. La provisión por deudores incobrables se calcula como un porcentaje de las ventas a crédito a fin de año. Perdón. Vamos a provisionar como un porcentaje de las ventas a crédito. Dale, Victoria, pregúntame nomás, para no seguir avanzando. Hola, una pregunta. Es que tú así la cuenta T como en cada punto, porque hubo otra ayudantía que vimos que como que hacían todas las cuentas T, la escribían Ya. vacías antes. Y ahí iban como Sí, anotando. ahí es cosa de cada uno. Mi estrategia es ir abriendo las cuentas T a medida que voy teniendo la información, porque si no después me voy perdiendo con dónde dejé la cuenta T del terreno, dónde está la de capital, pero como ustedes quieran.
Yo la prueba literalmente ni siquiera rellené las cuentas T que me daban como impresas, sino que yo las iba haciendo y le puse al ayudante como Ya, son perfecto. las mismas, ¿cachai? Ujú. Tenía ¿Ya? una pregunta. Dale, dime. Pero tú en la cuenta T, ponte tú, si ya en una parte del enunciado te mencionan sobre el punto que viene delante, por ejemplo, ingreso percibido por adelantado, pero después Ujú. más adelante te vuelven a mencionar ese punto. Tú escribís después sobre esa cuenta T, es decir, no hacía una cuenta T desde cero, anda como que vais rellenando eso. No, rellenáis la misma cuenta T si es el mismo activo, pasivo, patrimonio, exactamente. Ah, bacán. ¿Cómo sabéis tú cuándo la podéis cerrar o no? Cuando ya sabéis que no hay cosa que varíe o como que afecte mi variable. Y esto solamente lo pueden saber viendo qué cosa afecta a cada cosa. Yo voy a ir tratando de mencionarlas mientras vamos haciendo el puzzle. Y otra cosa también que le decía a la Isi, creo, era que practiquen, porque literalmente después van a empezar a cachar, listo, no me dijeron esto, puede estar más adelante. A mí lo que me pasaba era que cuando estaba perdida con esta materia, nunca podía completar los puzzles, porque no sabía si es que ya me lo habían dicho, dónde estaba, qué cosa hacía variar, lo leía entero y perdía tiempo y el control, o las pruebas son contra el tiempo en contabilidad. Entonces, literalmente, soltar la mano y saber qué cosa va cambiando cada cosa, ¿ya? Vale, Pero gracias. sí, es sobre la misma cuenta T. Entonces sigamos. La provisión por deudores incobrables se calcula como un porcentaje de las ventas a crédito. A fines de año se provisiona un gasto del 7,2% de las ventas a crédito. Durante el 2016 se reconocieron como definitivamente incobrables el monto de 15. ¿Ya? Entonces, si les hablan de PDI, ustedes siempre abren de la mano PDI con cuentas por cobrar, porque estas dos cuentas se relacionan mucho. El PDI se calcula en torno a las cuentas por cobrar. Nosotros en el punto A dijimos que las ventas a crédito iban a ser 375, ¿cierto? Porque lo habíamos calculado con regla de 3. Y yo les dije, lo vamos a agregar en la cuenta T de cuentas por cobrar. Entonces mi cuenta T, me voy a cuentas por cobrar en el balance. Si se dan cuenta, cuentas por cobrar, el saldo inicial 200, lo copio. Saldo final 320, lo copio. Y aumenta en las ventas que yo haga crédito en este periodo. O sea, aumentan en esos 375. ¿Ya? Además, me dicen que provisiono el 7,2% de las ventas a crédito. Entonces, si yo vendí 375, calculo el 7,2%, que sería 375 por 0,072, y me da 27. Y ese 27 lo pongo en PDI, donde ¿qué yo hice antes? Me fui a deudores incobrables, puse 20, saldo inicial, puse F, saldo final, y lo aumento en ese 27, que es la provisión. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Cómo disminuye PDI? PDI disminuye cuando yo sé que algo es definitivamente incobrable. Entonces, esos montos de 15 que yo sé que no me los van a pagar, los disminuyo en mi provisión. ¿Y dónde más los disminuyo? En cuentas por cobrar. Porque yo no puedo tener contabilizado algo que yo sé que no me van a pagar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ocurre? ¿Cómo más varían cuentas por cobrar? ¿Alguien me podría decir? Intuitivamente. Al vender. Ya, Si pero te pagan no, algo. si te Cobranza. pagan. Si te pagan, ¿cierto? Cobrándole a los clientes. Al final tengo menos cuentas por cobrar si me las van pagando. ¿Cómo yo veo dónde me las pagan? Me voy a entrada de caja, lo busco. Me voy a entrada de caja y busco cobranza a clientes A4, listo, va a ser una incógnita que va a estar al lado derecho de mi cuenta T. Entonces, ¿qué hago? Si es que yo tengo las ventas a crédito, tengo que disminuyen con definitivamente incobrable, la única otra manera que disminuya va a ser 240. O sea, 200 va a ser cobrándole a los clientes. Y ese número lo obtengo por diferencia. ¿Cómo? 200 más 375 menos 15 es igual a 320. Entonces aquí obtengo que esto es 240. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas de ese paso? Una pregunta. ¿Ha salido? Ujú. ¿Qué cosa? No escuché bien. Y así que el 375 ¿de dónde había salido, verdad? Que me Lo perdí un calculamos en poco. la 1. ¿Te acordás que dijimos el 40% lo vendemos al contado? Vimos las ventas al contado, nos habían dado 250. Y por regla de 3 calculamos que el 60% entonces correspondía a 375. Ah, ya, ok. Gracias. Súper. De nada. Ya. ¿Qué más tenemos? El PDI entonces, ¿cómo aumenta? Provisionando. ¿Cómo disminuye?
definitivamente incobrable. Entonces podemos sacar el saldo final, que sería de 32, ¿ya? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer al tiro con PDI? Yo les dije que a medida que ustedes provisionan, reconocen el gasto. Entonces, estos 27 que yo calculé, ¿cómo lo calculé? Porque el 7,2% de las ventas de crédito yo las provisionaba. Entonces, yo me voy a mi estado de resultados y veo que en mi estado de resultados va a salir gasto por incobrables. Y aquí está nuestro 27, el mismo que yo les dije. Lo que ustedes provisionen en este periodo es lo que ustedes gastan. ¿Se dan cuenta que calza? Así ustedes pueden ir corroborando que lo que van haciendo está bien. O alguien no lo ve. O sea, o alguien no lo cacha. Dale, Martín. Entonces tengo que poner en el estado de resultados lo que es definitivamente incobrable. No, en el estado de resultados como gasto por incobrable es lo que yo provisiono. Y lo que yo provisiono es 7,5% del 375. Lo que es definitivamente incobrable no tiene nada que ver con el gasto, porque yo ya provisioné. Yo al minuto de decir que yo provisiono, yo gasto. Ah, ya, dale. ¿Cachai? Eso es comente de prueba. Muy buena pregunta. Lo preguntan Gracias. harto. Gracias. Y Trini, en el resultado del ejercicio no tenéis que mostrar esos 27. Es ¿O que ya no? estaban. Eso era lo que yo Ah, les ya decía, estaban. que lo confirman. Confirman que van bien. Ah, buenísimo. Ya, gracias. De nada. Ya al ¿Tienes final una siempre. pregunta? Dale nomás. Ya, al final los PDI es como una contracuenta, ¿verdad? Sí, se comporta como contractivo. Ya, entonces en la depreciación, al final también, es que no sé cómo explicarlo, no querían al revés como de izquierda a derecha, pero si disminuye la depreciación o por algún caso no se sigue depreciando la máquina, esto afectaría como al lado izquierdo de la cuenta T, ¿o no? Claro, al final el PDI y la depreciación son contractivos, entonces se comportan como pasivos. Disminuyen a la izquierda y aumentan a la derecha, Ya, a perfecto. pesar que en el balance vayan con los activos, porque son contractivos. Por eso van entre paréntesis. Gracias. Súper. Me preguntan lo del comente. Ah, ya, lo del comente lo pueden ver en hartas pruebas pasadas. Si alcanzamos y me dan un minuto al final, les muestro los comentes. ¿Ya? Pero al final es que yo reconozco el gasto inmediatamente cuando provisiono. No reconozco el gasto una vez que yo sé que algo es incobrable. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, información adicional. Sigamos leyendo el puzzle. El 30 de junio del 2016 se vendió uno de los terrenos que tenía la empresa, que fue pagado en efectivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sé yo? Que vendí uno de los terrenos, me pagaron y me va a aumentar la caja. El mismo día la empresa compró un nuevo terreno. Este terreno tuvo un costo de 500 y fue financiado completamente con una deuda a pagar en julio del 2017. Estas transacciones fueron las únicas dos relacionadas con la cuenta de terrenos durante el 2016. La deuda tomada para financiar la compra del terreno devenga un interés anual del 10%, el que será pagado cada 31 de diciembre. Entonces, si nos hablan de terrenos, yo inmediatamente abro la cuenta T de terrenos, donde si me voy a mi balance veo que el saldo inicial es de C, que va a estar a la izquierda y va a ser una incógnita, y mi saldo final va a ser de 750. ¿Ya? ¿Cómo aumenta terrenos? ¿Alguien me podría responder por micrófono? Comprando un terreno. Cuando compras terreno. Comprando terreno. Y nos dicen que acá compramos un terreno de 500, al cual lo contabilizo el costo histórico. Entonces aumenta en 500 mi cuenta T. ¿Cómo disminuye terreno? Cuando vendes un terreno. Cuando vendo un terreno, exactamente. Pero yo no sé, me dicen que ahora vendí un terreno, ya me lo dicen. Incluso te dicen, te lo pagaron en efectivo. Pero yo no sé cuánto costaba el terreno que yo vendí. Entonces, ¿qué hago yo? Si me lo pagaron en efectivo, primer hint, me voy a entradas de caja, ¿ya? Si me voy a entradas de caja, veo que tengo una venta de terreno y me pagaron 400 por el terreno, ¿ya? Aquí el error estaría en poner ese 400 al tiro aquí en mi terreno. Porque ese 400 es a lo que yo lo vendí, no es a lo que yo lo compré, y yo contabilizo mis activos al costo histórico, no al valor de mercado. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si lo vendí más caro o más barato y por ende si gané o perdí plata con la transacción?
¿Alguien me podría decir? Viendo si hay una utilidad o pérdida en el resultado. En el estado de resultado, exactamente. Entonces me voy al estado de resultado y veo utilidad de venta por Viendo activo el precio fijo. de compra del terreno, ¿cierto? Del costo histórico. Claro, pero es que el costo histórico no lo tenemos, no sabemos, porque ni siquiera Vale, vale. teníamos el saldo inicial. Si es que lo hubiéramos tenido, eso hubiera sido un hint. Pero acá veo que tengo una utilidad de 50. ¿Qué quiere decir? Que a mí me pagaron, lo voy a anotar, a mí me pagaron 400. A mí me costó el terreno, algo que no sé, y yo resulta que de eso gané 50. Entonces, ¿cuánto costaba mi terreno? 350. Ese era el costo histórico en mi terreno. Entonces, ese 350 es el que va a la derecha en la cuenta T y hace disminuir la cuenta de terreno. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió en esto? ¿Vamos bien? Estas eran las cosas que más me costaban a mí en su minuto. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que tomamos una deuda. ¿Por qué tomamos una deuda que sería de corto plazo? ¿Cómo sé que es de corto plazo? Porque lo tengo que pagar en junio del 2017, es decir, el periodo es en menos de un año. Esa cuenta por pagar, ¿ya? Va a ser aumentar mi cuenta T de cuentas por pagar. Y si yo me voy a pasivos, voy a tener que mi saldo inicial en pasivos va a ser de M y mi saldo final de cuentas por pagar de corto plazo va a ser de P, ¿ya? Que sería lo que tendría de deuda de corto plazo con el banco al final. Porque cuentas por pagar, en verdad, este nombre está como mal puesto, es a proveedores. El término correcto es deuda de corto plazo al banco. Dos personas levantaron la mano. No sé quiénes son, pero feliz que me preguntan. Martín Dale, Valverde. Matías. Bueno, yo. Una pregunta. Caché lo de cómo sacaste el costo histórico de ese, pero yo cómo puedo asegurar de que la utilidad es 50 si también tengo máquinas, por ejemplo, que contarían con activos fijos. Ya, muy buena pregunta. Lo más probable es que te lo dirían. Lo más probable es que ni siquiera te lo mezclen, ¿ya? Como que igual son ordenados. Pero sí Vale. podría pasar que venta activo fijo fuera una máquina. No, mentira, máquina de activo circulante, ¿o no? Si no me equivoco. ¿Cómo se las No, activo definiría? fijo. Es ¿Es fijo, activo sí. fijo? Ah, Sí. ya, perfecto. Ya, entonces sí, tendréis que ver si es que hay venta o no de máquina. ¿Ya? En este caso no tenemos ventas de máquina, por eso yo lo sé. Pero muy buena pregunta. Podría haber cambiado el resultado. Dale, gracias igual. Súper. Martín, no sé si se te quedó la mano levantada o tení otra duda. No, sí tengo otra duda. Por Dale. ejemplo, ahí mismo, en las cuentas T de algún activo fijo, Ujú. ¿cómo se trabaja cuando me dan que tiene depreciación? Por ejemplo, no sé, una máquina. Ya, ¿Tengo que te hacer otra cuenta T o tengo que poner la información de la depreciación en esa misma cuenta T del activo fijo? hago una cuenta de depreciación. Ahora vamos a hacer de máquina y ahí yo creo que te va a quedar claro. Pero Ya, sabemos que los terrenos no se deprecian. Entonces, depreciación para terreno no es parte de nuestro problema. ya, gracias. ¿Ya? Sigamos y en máquina, si no te queda claro, feliz de volver a revisarlo. Entonces, la cuenta de depósitos bancarios genera anualmente un 2% de interés. El 30 de junio del 2016, la empresa realizó un retiro. Esta fue la única transacción asociada a esta cuenta durante el año 2016. Los intereses se pagan cada 31 de diciembre. Entonces, ¿qué son los depósitos? Los depósitos son unos activos. ¿Por qué van a ser activos los depósitos bancarios? Porque al final, tú en vez de tener tu plata guardada en la caja de tu empresa, tú la vas a tener en el banco. Y en el banco te va a rentar un 2% de interés anual. Es decir, eso va a ser un ingreso financiero. Tú por tener la plata ahí, ganas el 2% al año. ¿Ya? Entonces yo me voy y abro la cuenta de depósito, donde voy al puzzle y veo el balance que sale depósitos bancarios A y E, que son incógnitas, ¿ya? ¿Cómo aumenta depósito a plazo? Poniendo más plata. ¿Cómo disminuye depósito a plazo? Haciendo un retiro, ¿ya? ¿Qué otra cosa yo sé? Me dicen que lo que renta es el 2% anual. ¿Y cómo yo puedo saber cuánto gano de interés? Me voy al estado de resultados y reviso si es que hay un ingreso financiero.
Si me voy al estado de resultados, aquí tengo ingreso financiero para el 2015 de 5 y un ingreso financiero para el 2016 de 4, ¿ya? Entonces vámonos para el 2015. El 2015 yo gané el 2% de algo, de un monto que yo tenía, y eso me rentó un 5. Gané 5. Entonces si despejo mi X, me da que el monto que yo tenía el 2015 es de 250. Y por ende, ese es mi saldo inicial en depósito. Eso es lo que yo tenía a finales del 2015. ¿Alguien no me siguió con eso? ¿Todos bien? Súper. Entonces vamos a tener que A es 250. ¿Cómo disminuye depósitos? Sacando plata del banco. Y nos dicen, la única transacción realizada fue que la empresa realizó un retiro. ¿Cuándo realizó ese retiro? Lo realizó a mitad de año. El 30 de junio retiramos cantidad de plata. Pero yo no sé cuánta plata retiré. La única pista que tengo asociada sería el ingreso financiero de este año, que sería de 4%. Entonces, ¿qué cosa yo sí sé? Yo sé que a principios del 2015, hasta incluso mitades del 2016, yo tenía 250 pesos en depósito. A ese 250 me renta 2% anual y por ende al semestre me renta 1, ¿cierto? 1% de interés. Entonces yo voy a tener que 1%, ¿ya? Por 250 va a ser igual a, o sea, más el otro por ciento por el monto remanente, es decir, lo que yo dejé en mi cuenta, va a ser igual a 4. Y si yo hago 250 por 1%, nos va a dar 2,5. Y si paso el 2,5 restando, tengo que el 1% por el monto que me quedó a partir del 30 de junio del 2016 va a ser igual a 1,5. Y si paso dividiendo por 0,01, me da que el monto que me quedó para el 2016 era de 150. Mini, Por perdón, eso, ¿podrías explicarlo de nuevo? obvio que Porque sí, me Panchita. perdí demasiado. Gracias. Tranqui, esta es de como los incisos más difíciles y por eso les dan la fecha, porque es importante cuando yo hago retiros, porque esto me renta el 2% al año. Si yo retiro plata a la mitad del año, ya el ingreso financiero va a cambiar, po. No te pueden pagar lo mismo si es que tú sacaste plata del banco. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Yo sé que como a la mitad del año tenía 250 pesos. De esos 250 pesos gané un 1% de interés hasta mitad de año. A mitad de año, la empresa realiza un retiro. Yo no sé cuánto retiró la empresa. Lo que sí sé es que yo ese año en total gané 4. ¿Y de qué cosa gané 4? Gané 4 de ese 1% del 250 que yo tenía, porque no había sacado nada al principio, y un 1% de lo que me quedó, es decir, la plata que va a estar el segundo semestre. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo 1% por 250 me da 2,5, paso restando, eso me da 1,5, y el 1% de algo, si es 1,5, entonces ese algo es 150. ¿Se entendió, Panchita? Sí, pero no entendí muy bien de dónde sacaste ese 1% del E. Es Porque que ya está ahí. si Ah, te porque renta lo calculé. 2% anual, al semestre te renta 1%, porque se Ya no asume que es entendí, interés sí. simple. Ya Perfecto, siempre va a ser perfecto. interés simple hasta ahora. Gracias, te pasaste, ahora sí. De nada, bacán. Sí, Cata, sí se va a subir el PDF igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Si es que yo hago un retiro del depósito, ¿dónde me va a repercutir eso? ¿Alguien me puede decir qué me va a aumentar o qué va a disminuir? Debería La aumentar caja. caja La caja, exactamente, porque yo lo y saco del cuentas por banco. como cobrar o no, del banco. No, porque cacha que los depósitos es un activo. Es lo que al final tú tenías en fondos mutuos, en tu cuenta vista, es tu plata. La única diferencia es que te están pagando el banco, está regalando el 2% de interés por tener la plata ahí. Entonces no tiene nada que ver con pasivo, no es una obligación, sino que Claro, es solo un activo. entonces, ¿de dónde tendría que disminuir esa plata que me entra a caja? Disminuye de depósito y aumenta caja. Vale. ¿Y dónde veo yo eso? En entrada de caja. Me voy a ver. Retiro de depósitos bancarios A5 correspondería a ese monto que yo saqué. ¿Y cuál sería el monto que yo saqué? Lo calculo por diferencia. Si yo al principio tenía 250 y al final tuve 150, quiere decir que ese 30 de junio yo retiré 100. Y ese 100 es el que va a ir acá en entrada de caja. ¿Se entiende? Sí, a mí no me queda muy claro así como cuando
cuando uno como que, claro, le pide la plata al banco con el interés y ese interés representa más de la plata que uno tenía en el banco, ¿cierto? Al final, Claro. lo que no tengo idea es cómo representar el interés en una cuenta. O como Ya, para que me cuadre, en verdad. de partida hay que tener claro, Pablo, que el interés se contabiliza en una cuenta T y en una parte de estado financiero distinta a la de depósito. No es que ese interés se contabilice dentro de esta cuenta T, no es que te aumente el depósito. El depósito solo aumenta cuando tú pones plata. La plata que te genera el banco va a estar en ingreso financiero. ¿Ya? ¿Y dónde más va a estar esa plata? Va a estar lo que te pague el banco en efectivo. Entonces yo también podría despejar en entradas de caja el interés ganado por depósito, que es lo que el banco me pagó. ¿Y cuál es mi interés ganado por depósito? Va a ser Es una 4. cuenta que está ahí. Sí. Vale. Muchísimas ¿Cachai? gracias. El banco te está pagando el 2% anual, ¿cómo te lo pagan en efectivo? Entonces va a haber una entrada de caja y un ingreso financiero. Y por otro lado, tú estás sacando plata del depósito, te entra a caja y te disminuye depósito. Son cosas aparte. Los Pero intereses no dentro se del mezclan con depósito, la... o sea, dentro de la plata que tenía en el banco se me disminuye el interés más la que me entra a caja, ¿cierto? O sea, la suma de la caja con la del interés, la plata que sale del depósito. No, del depósito solo sale lo que tú retiras de tu depósito. Es como si tuvieras un pozo en el banco. Los intereses son aparte. No, Los entonces intereses, mi pregunta es cómo cuadro el interés, eso. el interés lo cuadro así. Tendría a un lado un ingreso financiero por 4 y tengo una entrada de caja que es este interés ganado por depósito que es a 6 por 4. Vale, muchas gracias. Súper. Dale, Matías. Se me No dio sé la mano si- levantada, sorry. obvio que sí. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Alguien que se esté perdiendo? Yo tengo A una mí, duda, dale con todo. perdón. Bye. En la parte del ingreso financiero del 2016, me perdí como en la parte del tema de la como temporalidad. ¿Por qué incluiste el dato del 250? en el Acá, 2016? ¿cierto? Sí, Súper. ahí. Porque resulta que el 2016 tú seguías con la plata que tenías desde el 2015. Ya tú puedes tener una cuenta de ahorro en el banco y tenés plata quizás del 2008 si es que estás ahorrando hace tiempo. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes sacar o meter plata y acá te están diciendo que tú el 30 de junio, a mitad de año, sacaste plata. Por eso, igual te renta de la plata que tenías el 1% y el siguiente semestre, el segundo semestre, te va a rentar con respecto a la plata que te quedó. Entonces ese 250, como yo a priori, hasta antes del 30 de junio, no lo había sacado, me sigue generando interés. ¿Se entendió, Benja? Sí, pero entonces acá estamos contabilizando como si fuera del año completo 2016, el tema del depósito. La cuenta T es del 2016, ¿cachai? La cuenta T acá tendría un depósito que inicialmente era de 250, que era el saldo final del 2015, disminuye sacando y aumenta si es que hubiera puesto plata. Y lo mismo con el ingreso financiero, al final el ingreso financiero es lo que generó este año con la plata que tenía en mi depósito este año. ¿Y este año qué cosa tenía? Tenía 250, le saqué a mitad de año los 100 y me quedó en 150. Entonces, ¿qué me alcanzó a rentar? Me alcanzó a rentar un semestre estos 250 y el otro semestre estos 150. ¿Por qué? Porque yo a mitad de año retiré plata. Ya, ¿Se entendió? perfecto. Sé Sí. que he enredado. No, a mí me pasaba en contabilidad que me enredaba en este tipo de cosas y me salía de la ayudantía. Me paraba y me iba, porque más encima era presencial, así cara en alga. Así que de verdad, si alguien no entiende, feliz de volver a repetirlo. Que no quiero que se vayan con duda. ¿Ya? ¿Seguimos? Rini, perdón, ¿y la plata que Dime, obvio. sacaste de los depósitos, o sea, del banco al final? ¿Sí? ¿Dónde va? O sea, sé que iba a A caja, caja. pero en estado de resultados Acá. lo poní. Porque en el estado de resultado van los ingresos y los gastos. Y si tú sacas plata a tu depósito, es simplemente como si, lo mismo con caja, que si sacaras plata de la caja. Es plata tuya. Lo que sí va es el ingreso financiero generado por haber guardado esa plata en el banco, que es lo que ya calculamos. Y lo que te decía. Perfecto. De hecho, eso ya salía en el estado de resultados. Salía que era 5 y 4. Que rellenar nada en el estado de resultados. Bacán, ¿Ya? gracias. Buenísimo, sigamos.
Todas las compras de existencias se realizan con un crédito por parte de los proveedores. Las compras de existencias durante el año 2016 alcanzaron un monto igual al doble de saldo de cuentas por pagar a proveedores a comienzo del año. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener existencias, abrimos la cuenta T, me voy a ver mi balance y tengo que el saldo inicial es 135 y el saldo final es 203. Anoto eso a la izquierda porque es un activo, ¿ya? Después, cuentas por pagar, me voy a pasivo y tengo que el saldo inicial es J y el saldo final es 227. Anoto eso al lado derecho porque es un pasivo, ¿cierto? Una obligación que yo le tengo que pagar a mis proveedores. ¿Cómo aumenta cuentas por pagar? ¿Quién me puede decir? Con algún Comprando más crédito existencia o como a comprando crédito. existencia a crédito. Exactamente, comprando existencia a crédito, quedando debiéndole al proveedor cierto monto, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Ah, ¿y cómo disminuye? Si es que le pago al proveedor, Pagándole, exactamente. Entonces me voy a salidas de caja. Si veo salidas de caja, tengo un pago a proveedor. Entonces eso lo pongo a la izquierda porque disminuye mis cuentas por pagar, ¿ya? ¿Cómo sé cuánto yo compré? No me dicen el monto que yo compré. Lo que sí me dicen es que las compras de existencia durante este año fueron el monto igual al doble del saldo de cuentas por pagar a comienzo del año anterior, o sea, a comienzo de año. Es decir, este J que estaba aquí de incógnito, yo compro este año 2J. ¿Por qué compro 2J? Porque me dicen, vaya a comprar el doble de tu saldo inicial de cuentas por pagar a crédito. Entonces, ¿qué tendréis tú? Tendréis que 3J menos 250 es igual a mi saldo final, que el saldo final lo teníamos. Entonces vaya a tener que 3J menos 250 igual a 227. Si despejáis el 3J, paso sumando el 250, vaya a tener 477 y J va a ser 159. Es decir, tu saldo inicial de cuentas por pagar, o el saldo final del año anterior y saldo inicial del 2016, es 159, y este año tú compraste 318, que es el doble de 159. ¿Qué pasa si yo compro a crédito? ¿Cuál es la contrapartida? Aumentan las existencias, porque todas las existencias las compré a crédito. Entonces tengo ese 318 que calculé acá y lo pongo en existencias y hacen que aumente. ¿Cómo disminuye existencia? ¿Quién me puede decir? Vendiendo existencias. Vendiendo existencia. Y la segunda manera que disminuyen es que si hay robo, merma, incendio, cualquier tralla que en este puzzle no va a haber. ¿Ya? Igual si quieren pueden dejar la cuenta existencia stand-by, verificar que no nos roban nada y que etcétera, y por diferencia calculo este 250. ¿Ya? ¿Vamos bien? Cacha que no entendí dónde salió el 250 de cuenta. No, el otro. ¿Y dónde Las era? cuentas por pagar disminuyen pagándole a mis proveedores. Entonces, si yo me voy a pago a proveedores en salidas de caja, tengo este 250. Ah, dale, bacán. Buenísimo. Perfecto. ¿Más dudas? Una ¿Preguntas? pregunta Dale. yo de existencias, pero no como este ejercicio, sino que en general, que cuando, por ejemplo, me dicen en el enunciado que como el ingreso por venta me lo dan, y también me dan el costo por venta, ¿ese costo por venta siempre se le resta a la existencia? Sí. Ese costo por venta se le va a restar a las existencias porque tú contabilizas en tu costo por venta cuánto te costaron las existencias. Ese 250 lo vamos a verificar al final de la ayudantía, es el costo por venta. Ya, perfecto. O sea, aunque no me salga, aunque solo donde tú en uno me diga el costo por venta fue esto, hay que asumir eso que es que se resta de existencia. Sofía. Yo me perdí con el 318 de la existencia. Ya. Nos decían que nosotros compramos el doble que el saldo inicial. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue decir, si acá yo tenía J, este año compro 2J. Y esto, no sé, 3J menos 250 nos da 227. Si despejo la J, me da que es 159. Y como yo compré el doble, significa que este año compré 318. Ya, perfecto, gracias. Súper bacán. Ya sigamos. Información adicional.
Cada 31 de diciembre paga el arriendo de la oficina, donde se realizan las labores de administración postventa de la existencia. El dueño del establecimiento que arrienda a la empresa tiene la política de cobrar anticipadamente un año y cada año incrementa el costo en un 10% respecto al año anterior. ¿Ya? Esto al final es APA. ¿Qué es el arriendo pagado por adelantado? Va a ser un activo. ¿Por qué va a ser un activo? Porque lo que va a hacer la empresa es decir, ok, yo le voy a pagar por adelantado el arriendo de tal oficina, y por ende me va a disminuir caja, pero me va a aumentar este activo que es arriendo pagado por adelantado. Porque al final yo tengo el derecho a usar esa oficina durante el año. Es un activo, es un recurso que tiene la empresa. ¿Cómo disminuye el APA? ¿Alguien me puede decir? Con el paso del tiempo, ¿no? Exactamente, CKM. Con el paso del tiempo disminuye el APA, porque a medida que yo voy usando el edificio, me quedan menos meses de arriendo que yo había pagado por adelantado, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos dicen es que vamos a pagar cada 31 de diciembre, es decir, el 31 de diciembre del 2014 yo pago y puedo usarlo el 2015. El 31 de diciembre del 2015 yo pago y lo puedo usar el 2016, y así, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Abrimos la cuenta T de APA, ¿ya? Me voy a arriendo pagado por adelantado y tengo que el saldo inicial es B y el saldo final es G. Lo voy a anotar acá, ¿ya? Para acordarme de despejar esas variables. ¿Qué otra cosa yo sé? Que disminuye el arriendo pagado por adelantado con el gasto. Me voy al estado de resultados y veo que el gasto por arriendo, el 2015 fue de 50, ¿ya? Y por ende, el del 2016 es Y, yo no sé. ¿Qué hago con ese 50? ¿Ya? Ese 50 va a ser el gasto por arriendo, donde yo sé que el 2015, ¿ya? Eso fue lo que me costó a mí el 2014 y fue lo que pagué el 2014. El 31 de diciembre del 2014 yo dije, ok, pago 50 y el 2015 lo uso. Pasó el 2015, reconozco ese gasto. ¿Cuánto tengo que pagar el 2015 al 31 de diciembre para poder usarlo el 2016? 55. Tengo que pagar un 10% más. ¿Por qué? Porque me lo dicen por enunciado. Te cobran 10% más respecto al año anterior. Entonces ese 50 se multiplica por 1,1 y tengo que el 2015, el 31 de diciembre, yo pagué 55. Y ese va a ser mi saldo inicial de APA para el 2016. ¿Ya? ¿Cómo disminuye el APA? Me dijeron a medida que pasa el tiempo, es decir, gastándolo. Si yo pagué esto el 31 de diciembre del 2015, a lo largo del año voy a tener, lo usé el arriendo hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces disminuye en ese mismo monto. Y yo sé que para cuando pase el 31 de diciembre del 2016 voy a tener que pagar un 10% más para usar la oficina del 2017. Entonces hago 55 por 1,1, me da 60,5 y eso hace aumentar mi APA. Entonces mi saldo final de APA es ese 60,5. Dudas, preguntas. Al final la técnica acá está en contabilidad, en fijarnos en las fechas. Yo pago a final de año, pues al próximo año. Trini, ¿puedes explicar este de nuevo, por favor? Obvio que sí. ¿Ya? Yo voy a tener en gasto por arriendo tengo de 50. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el 2014, el 31 de diciembre, a final de año, pagué 50 para usarlo el 2015. El 2015 lo usé y por ende me gasté esos 50. ¿Cuánto pago el 2015 a final de año? Para usarlo el 2016. Pago el 10% más, entonces serían 55. Voy a usar 55 el 2016, entonces los pago al tiro el 2015. Los uso el 2016, representaría mi gasto, ¿ya? Si me voy a gasto en arriendo, Y, puedo despejar Y, va a ser 55, que es lo que les puse acá. Y igual 55. Porque tú usaste durante el 2016 lo que tú o dejaste pago en el 2015. Te vuelven a cobrar 10% más el 31 de diciembre del 2006 para que lo volváis a ocupar el 2017. Y por eso se multiplica de nuevo 1,1 por 5 y te da 60,5. Ah, ya. Y ese es tu saldo final. Perfecto. Y cuando tengáis el 2017, si ya este puzzle tuviera 3 años, aquí tendríais un 60,5 en gasto por arriendo. Buena, gracias. Bacán. Sigamos. Al 31 de diciembre del 2015 se tienen 2 máquinas con igual valor de adquisición, que aquí me habían hecho la pregunta de las máquinas. El igual valor residual y una vida útil de 10 años.
A esa fecha la máquina tenía 3 años de uso, mientras que la segunda máquina 1 año. A mitad del 2016, la empresa renovó una de sus máquinas, cambiándola por un modelo más económico. Para realizar el cambio, la empresa debió entregar la máquina más antigua, además de pagar en efectivo la diferencia de valor con la nueva máquina. Esta diferencia corresponde al 10% del costo de adquisición de la nueva máquina. La nueva adquisición no tiene valor residual y se deprecia linealmente en un horizonte de 10 años. Y al final es mucha información, así que vámonos con calma y vamos paso a paso. Primer paso, abro la cuenta T de máquinas. Me voy a activos en el balance y tengo que en máquinas, ¿dónde está mi máquina? Tengo un saldo inicial de 500. Entonces ese 500 lo pongo acá. Y tengo un saldo final de H, que también lo pongo acá abajo. Nos dicen que al 31 de diciembre del 2015, es decir, estos 500, yo tenía 2 máquinas con igual valor residual. Igual el costo de adquisición. Entonces, si es que acá tengo 500, ¿cuánto me había costado cada una? 250, ¿cierto? Sí. ¿Todos van conmigo? Bacán, gracias a los que me van contestando. Entonces, después me dicen, usted vendió o renovó una de las máquinas cambiándola por un modelo más económico. De hecho, renovó la más antigua, ¿ya? Si es que yo, ¿cómo aumentan mis máquinas y cómo disminuyen? Aumentan comprando máquinas y disminuyen vendiéndolas. En este caso yo me deshice de una, hice como un trueque. Entonces se me fueron esos 250 que me había costado la máquina 1. Y lo voy a poner a la derecha, ¿ya? Pero yo no sé cuánto compré, cuánto vale la nueva máquina que yo adquirí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tratar de sacar pistas. ¿Qué pistas? ¿Qué cosa se relaciona con máquinas? Nosotros sabemos que las máquinas se deprecian. Entonces, lo que se va a relacionar con máquinas es la depreciación acumulada y el gasto por depreciación. Entonces, abro la cuenta T de depreciación acumulada. Me voy a mi cuenta, a mi balance, y tengo que el saldo inicial es de 80, que lo voy a poner a la derecha porque es un contractivo, y voy a tener un I, que lo voy a poner a la derecha porque es mi saldo final, que va a ser una de mi incógnita. ¿Ya? ¿Qué otra cosa yo sí sé? Yo sé que las máquinas tenían un costo histórico de 250 y me decían que tenían igual valor residual y una vida útil de 10 años. ¿Ya? No sé qué valor residual tenía, pero tenían una vida útil de 10 años. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a ir a depreciación. ¿Ya? Antes de eso, voy a preguntarme cuánto va a costar la máquina nueva que yo adquirí. ¿Cómo sé yo eso? Yo sé que la máquina me costó originalmente 250, pero yo no sé cuántos periodos se ha depreciado. ¿Ya? Lo que yo sí sé es que este año mi gasto en depreciación, si me voy al estado de resultados, es de gasto en depreciación U y Z. Ya van a ser las dos incógnitas, qué lata. Entonces voy a tener que poner en depreciación este Z, que sería el gasto en depreciación correspondiente a este año, o sea, el U. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener que la depreciación acumulada total hasta el 2015 es de 80. Y yo tenía 2 máquinas que me costaban 250 cada una. ¿Por qué me dicen la antigüedad de las máquinas? Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos que la primera máquina tenía 3 años y la otra máquina tenía 1 año. Porque la antigüedad me dicen cuántos periodos se viene depreciando. Entonces, si yo tengo una depreciación hasta el 2015 de 80 y la primera máquina se me depreció 3 años, ¿cierto? Y la segunda se me alcanzó a depreciar 1 año, quiere decir que las máquinas en total se me depreciaron 4 periodos. En total, las dos. Y si yo tenía una depreciación acumulada de 80 y se me depreció por 4 periodos, la depreciación por periodo es de 20. ¿Alguien no entiende? Eran los 4 periodos porque tu máquina 1 se te depreció 3 y tu segunda máquina 1. Entonces la depreciación total de todas las máquinas va a ser por 4. Una por esta y 3 por esta. Dale, bacán. Gracias. Súper.
Entonces voy a tener que las máquinas se me deprecian en total 20 por año. O sea, perdón, cada máquina 20 por año. ¿Ya? ¿Qué voy a tener yo? Este año, mi máquina 2, que es la que no vendí, se me va a depreciar. Entonces voy a tener 20 de mi depreciación de esta máquina. Y la máquina 1, yo la vendí a mitad de año. Me dicen, a mitad del año del 2016 la empresa renovó una de sus máquinas. Entonces, ¿cuánto se alcanzó a depreciar? Solo medio año. 20 le voy a poner un 10. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Alguien que se haya perdido hasta ahora? Lini, yo Dime, me vale. perdí con lo de asignar la U y la Z. Lo del 20, sí, todo perfecto. Pero la U y la Ah, Z ya, como que me perdí. dejémoslo pendiente. Al final era para decir que el U y el Z iban a estar relacionados con depreciación. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero eran incógnitas, entonces no nos daban pistas. Yo lo que dije fue, vamos a ver si hay pistas. Está vacía, entonces sigamos viendo con respecto a los datos que tenemos. Inicio. Después, si es que yo adquirí una nueva máquina, es decir, la renové, a mí me decían por instrucción, y lo voy a volver a leer, que para realizar el cambio, la empresa debió entregar la máquina más antigua y pagar en efectivo el 10% del costo de la nueva adquisición de la máquina. La nueva máquina no tiene valor residual y tiene una vida útil de 10, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que ver, Benja, la depreciación acumulada sí es contractivo, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que ver es cuánto costaba la máquina que yo cambié al minuto de cambiarla. Yo tengo que mi máquina originalmente costó 250, pero resulta que esa máquina estaba depreciada. Se depreció a lo largo de los años. ¿Cuánto se depreció? Se me depreció 3 años. ¿Por qué? Porque hasta el 2015 llevaba 3 años de antigüedad por 20, que estos 20 los calculamos acá, que fue la depreciación por año de máquina. Y además se me alcanzó a depreciar medio año, porque yo hice el trueque a mitad de año, por 20. Es decir, la máquina al momento de hacer el trueque valía 180. ¿Alguien se perdió en eso? Yo tengo una pregunta, que ¿cómo sabemos? Ah, como es la más vieja, sabemos al tiro que ha sido 3 años y no 1. Y no uno, exactamente. Ah, Sí, ya. lo deberían especificar. ¿Ya? Después, te dicen además que la nueva máquina es el valor de la máquina antigua, que acabamos de calcular que era 180, y tú tuviste que pagar un 10% más del costo de la nueva máquina. Es decir, un 1,1 de la máquina 3, y todo eso te va a dar la máquina 3. Yo sé que es complicado, a mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido hacer un enunciado así, pero eso es como lo que te dicen acá. Tú vas a pagar el 10% del costo de adquisición de la nueva máquina. Entonces tengo 180 más el 10% de la máquina 3 es igual a la máquina 3. ¿Ya? ¿Y qué obtengo despejando? Aquí paso restando, tengo un 0,1 es igual a 180, bla, 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 despejo, y voy a tener que la máquina 3 cuesta 200. ¿Ya? Y si tengo 200, entonces ese 200 es lo que me aumenta mi cuenta T de máquinas. Voy a tener que vendí una de 250, ¿ya? Y aquí se me va una de 200. ¿Vamos bien? Aquí me equivoqué, creo, ojo. Aquí en vez de 1,1 es 0,1, porque es el 10%. ¿Ya? ¿Vamos bien? Me preguntan cómo había sacado el 180. Era el costo histórico de mi máquina menos los periodos de depreciación por la depreciación por año, y este es 0,5 porque se me alcanzó a depreciar una vez renovada medio semestre, o sea, medio año. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que mis máquinas van a aumentar en 200. ¿Cómo disminuyen las máquinas? Deshaciéndome, vendiéndome máquinas. Entonces voy a tener 250. Y mi saldo final de máquinas va a ser de 450. ¿Qué otra cosa yo puedo despejar? Puedo despejar mi salida de caja, porque yo tuve que pagar el 10% al contado, o sea, el 10% de la máquina nueva. Entonces mi B6, que si me voy a salidas de caja es pago por renovación de máquina, va a ser igual a 20, que es 200 por 0,1. Después, ¿qué otra cosa puedo despejar? Puedo despejar los gastos en depreciación. Este año, lo que gasté en depreciación, ¿qué va a ser? Va a ser el 10 de la máquina 1, porque se me alcanzó a depreciar medio año,
la máquina 2 se me depreció todo el año por 20 y la máquina 3 se me alcanzó a depreciar un semestre. ¿Y cómo calculo yo la depreciación? Es costo histórico menos valor residual partido en la vida útil. Te decían que el valor residual era 0, te decían que la vida útil era 10, y si te costó 200 la máquina, al año se te deprecian 20. Pero tú la alcanzaste a tener medio semestre este año. Entonces en vez de 20 se te va a depreciar un 10. ¿Ya? Eso es cómo aumenta depreciación acumulada. ¿Alguien me puede decir cómo disminuye depreciación acumulada? Vendiendo. Vendiendo la máquina, ¿cierto? Que no voy a seguir contabilizando depreciación de máquina que ya no tengo. ¿Cuál era la depreciación de mi máquina? Era los 3 años por los 20 menos el medio año por los 20, que eso me da 70. Y si hago 80 más 40 menos 70, llego al saldo final de depreciación acumulada. ¿Y qué otras cosas podía yo despejar? Puedo despejar mi U, que mi U era el gasto por depreciación del 2015, que el 2015 yo tenía 2 máquinas, que cada una se me depreciaba 20 al año, entonces va a ser 40. Y este año acabamos de calcular que habíamos gastado 40, entre la máquina 1, la máquina 2 y la máquina nueva. ¿Se entendió? Perdón, para estar segura, entonces los 70 sería toda la depreciación que había acumulado de la máquina que vendiste. Sí, que me deshice, exactamente. Ah, ya. Bacán. Trini, Dale, toma. ahí, ¿cómo había cachado que la máquina 1 era 10, la 2 20 y la 3 10? Porque nosotros habíamos calculado a partir de este 80 y el número de periodos que lleva nuestra máquina, que cada máquina se depreciaba 20 al año. Entonces estas dos primeras, yo las obtenía porque la máquina más nueva se me depreciaba todo el año y ese 10 era porque me alcanzó a durar la máquina antigua un semestre. Este siguiente 10, yo lo calculé porque la máquina habíamos calculado que me costó 200 y me decían que tenía una vida útil de 10. Entonces al año se me depreciaba 20 y como lo alcancé a tener medio semestre, porque la compré el segundo semestre, se me depreció 10. Entonces 10 más 10 más 20 me da 40, que es el gasto de este año. ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí, Yo sé que bacán, es enredado, pero hay que dosificarlo. Sigamos. El 27 de julio del 2016 se pagaron todos los dividendos adeudados a diciembre del 2015. Además, se declararon dividendos por la suma de 35. Entonces, aquí yo abro dos cuentas T de la mano. La primera cuenta T es dividendos por pagar y la segunda cuenta T es utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque me hablan de dividendos y utilidades retenidas va a depender de los dividendos que se declaren. Entonces, me voy a pasivos y veo dividendos por pagar 30 y dividendos del 2016 final, un O, que es mi incógnita. ¿Cómo aumentan dividendos por pagar? ¿Alguien me puede decir? ¿Declarando dividendos? Me encanta, declarando dividendos. Y me dicen que yo declaro dividendos por 35. Entonces aquí pongo mi 35. ¿Cómo disminuye dividendos por pagar? Pagándolo. Pagándolo. Entonces me voy a salidas de caja y tengo que pago de dividendos va a estar en el B4, que va a ser el que vamos a despejar. ¿Ya? Pero por enunciado nos dicen que todo lo que se adeudaba se pagó este año. Nos dicen, el 27 de julio del 2016 se pagaron todos los dividendos que se debían en el 2015. Es decir, B4 va a ser 30. Todo lo que yo debía, lo pagué. Y entonces, ¿en cuánto me quedaría mío? En 35. ¿Podría explicarte esa parte de nuevo, por favor? Obvio que sí. Me dicen que todo lo que tú debías, lo pagáis. Tú debías 30 porque te lo dice el balance. Y como te dicen que lo pagaste, lo disminuyes porque ya no vaya a tener que pagarlo, no vaya a tener esa obligación. Claro. Además te dicen que tú declaráis dividendos por 35. Entonces eso hace aumentar tus dividendos por pagar. ¿Y cómo disminuiría de nuevo? Volviendo a pagarlos, pero no te dicen que los pagáis los de este año que declaraste. Entonces cerráis la cuenta haciendo este menos este más este igual a este. Bacán. Muchas gracias. Súper. Y utilidades retenidas era lo que yo les decía. Si nos vamos al balance, voy a tener que utilidades retenidas es 201 al inicio y 362 al final. ¿Ya? ¿Cómo aumenta utilidades retenidas? ¿Quién me puede decir? ¿Para el estado de resultados del año pasado? Exactamente. Y si se dan cuenta, el resultado del ejercicio es 196. Entonces ese 196 lo pongo acá.
¿Y cómo disminuye utilidad retenida? Declarando dividendo. Y esto solo lo pueden hacer para confirmar. Si hacen eso menos esto, les da esto. ¿Ya? Se están haciendo las cosas bien. Sigamos. Los sueldos se pagan mensualmente el primer día del mes siguiente al mes trabajado. Ya, esto es muy típico, que les digan esto. Sale harto en los puzzles. Lo que tienen que entender de esto, y la clave está, en que si yo trabajo el mes de enero, me pagan en febrero. Si yo trabajo el mes de marzo, me pagan en abril. Y así. ¿Qué quiere decir eso en español? Que yo en un año voy a pagar los sueldos de enero del año, de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, bla, 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 pero el de diciembre yo lo voy a pagar en enero del próximo año. Es decir, va a ser mi remanente en sueldos por pagar. Lo único que me quede por pagar va a ser ese sueldo que es correspondiente al mes de diciembre. ¿Se entiende esa primera idea? Ese sueldo queda como gasto, ¿no? El que no alcanza a pagar. Igualmente queda como gasto, porque yo el gasto lo contabilizo no según lo que yo pago, sino lo que según yo, lo que realmente trabajaron mis trabajadores. Entonces, independiente si yo lo pago o no. Ah, ok. Vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si es que me voy a sueldos por pagar, ¿ya? En pasivos voy a tener un K y un N que van a ser incógnitas. ¿Qué cosas sí yo puedo ver? Me voy a gasto por sueldo. Si voy a ver gasto por sueldo, tengo una T para el 2015 y un 60 para el 2016. Y me dijeron por enunciado que este año les voy a pagar un 25% más a mis trabajadores. Es decir, que T por 1,25 va a ser igual a mi 60. Y ese T, que era el gasto en sueldos del 2015, ¿ya? Al final yo lo que puedo decir es que si gasté 60 el 2016, les pagaba 5 al mes, ¿cierto? 60 dividido 12. Y si hago 5 dividido 1,25, quiere decir que al mes yo les pagaba 4. Y ese mes, que es el de diciembre, va a ser mi remanente en sueldos por pagar de este año, porque el mes de diciembre yo no se lo pagué, sino se lo pago el 1 de enero. ¿Cómo aumenta sueldos por pagar? Gastando en sueldos, ¿cierto? ¿Cómo disminuyen mis sueldos por pagar? Pagando los sueldos. ¿Y qué pago de sueldos tengo? Si me voy a salida de caja, voy a tener una incógnita que va a ser B2. Entonces yo le voy a pagar este año el 4, que corresponde al mes de diciembre del año anterior, más los 11 meses por sus respectivos sueldos, porque no alcanzo a pagar el mes de diciembre, lo pago en enero del próximo año. Entonces este año yo pago 59. Y ese 59 es el que va acá y va a corresponder a una salida de caja. ¿Y qué sueldo me va a quedar por pagar? El mes de diciembre, que es 5. Entonces, por diferencia, calculo mi T. ¿Se entendió? Dale, Victoria. Es que no entendí por qué al principio calculamos que T por 1,25 era 60 y eso daba que era 48, ¿no? Sí. ¿Y por qué entonces O pusimos sea, tú les en pagáis... la... Dale. Que si dijimos que... Ah, ese... No, verdad, no me confundí. Súper, sí, es al final como por mes. Yo sé que es un poco complicado por el tema de los tiempos, pero este es el más fácil de mecanizar. ¿Por qué es el más fácil de mecanizar? Porque siempre es lo mismo, siempre les van a pagar el 1 de enero del próximo mes. ¿Y qué tienen que saber ustedes? Perfecto, entonces el mes de diciembre queda deudado. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar en enero del próximo año. ¿Ya? Sigamos. El 1 de enero del 2013 solicitó un becario por 1.800. Los pagos, a todo esto, espérenme, ¿estoy yendo muy rápido, muy lento? ¿Están entendiendo? Va bien, según yo. Perfecto. Ya, yo sé que es sábado a las 5 y deben estar agotados, pero es el último esfuerzo para el 7. ¿Ya? Así que es lo último que nos Qué queda. tierna. El 1 de enero del 2013 solicitó un préstamo bancario por un total de 800. Los pagos o amortizaciones de esta deuda están pactados de la siguiente forma. Voy a pagar 200 a mitad del año del 2015, 300 a mitad del año del 2016 y 300 a mitad del año 2017. Este préstamo cobra un interés del 8% anual simple sobre el monto de la deuda aún no amortizado. Es decir, sobre el monto que queda por pagar.
yo le voy a cobrar el 8% al año de lo que te queda por pagar. Que el 2016 yo voy a cobrar el 10% sobre los 500. ¿Por qué sobre 500? Porque tu deuda inicial era 800 y tú hasta el 2016 pagaste incluso sobre los 300. Porque tú ya pagaste 200, pagaste 300, entonces te quedan por pagar ¿cuánto? 300. Entonces tu 8% se va a cobrar con respecto a eso. Eso es lo que te está diciendo en español el enunciado, ¿ya? Que a mí me pasaba en contabilidad que leía las deudas y como que me enredaba entera. Después, los pagos de intereses se realizan anualmente cada 31 de diciembre, ¿ya? Todos los 31 de diciembre a mí me va a llegar, o sea, yo voy a tener que pagar plata por ese interés que se cobra, como lo acabo de explicar. Gasto financiero. Esta deuda y la adquirida el 2016 para comprar un terreno son las únicas deudas que tiene la empresa. ¿Se acuerdan que en terreno nosotros habíamos dicho que el nuevo terreno, que nos había costado 500, iba a ser una deuda de corto plazo? Dejemos en pausa, pues volvemos. Y me voy a mencionar que tenemos esta deuda de terreno, para que no me olvide. Entonces, ¿qué va a tener? Cuenta o deuda bancaria a plazo. Voy a tener saldo inicio, saldo final incógnito, pero también la deuda de largo plazo. Por enuncio, saldo final Q. Y finalmente, la T de interés par, ¿ya? Que va a ser y ustedes me van a decir que va a ser 0. Si ustedes se van al balance, los intereses par no están en el enunciado. El interés por pagar en el balance. Eso quiere decir que siempre es 0. Por eso no lo establezco como cierto que el balance es una foto que yo le hago a la empresa el 31 de diciembre. En la foto no aparecen ciertas variables porque siempre termina en 0. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esa idea? Ya, asumo que sí. No me interrumpen. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener... Ya. ¿Me escuchó? Sí, sí. Se mueren ayer y Antía y fue 40 minutos hablando sola porque no tenía internet y nunca caché. Ya, entonces, sigamos. Deuda bancaria a corto plazo, tenemos la incógnita, bla, 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 y lo que vamos a hacer es, según la información que nos dan, ir completando. Dicen que el de junio del 2016, la empresa, además de pagar la cuota correspondiente a la deuda, aprovechando un exceso de caja, prepagó el saldo remanente de la deuda tomada en 2013. Es decir, pagamos todo. Producto de este prepago, el banco le exigió a la empresa un recargo del saldo adeudado. Ese mismo día la empresa pagó los intereses devengados por la deuda. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener que si la deuda de largo plazo era de 300 para el 31 de diciembre del 2015, nosotros nos dicen por enunciado que lo vamos a pagar todo, por exceso de caja. Entonces mi Q al tiro sabemos que es 0. Eso ya es como punto regalado por entender lo que me estaban diciendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con deudas por pagar en corto plazo? Tengo que el saldo inicial no lo conozco, tengo que 500 había aumentado por el punto 6, que era mi compra de terrenos. ¿Y cómo disminuye mi cuenta de corto plazo? Pagando mis deudas. ¿Y cuánto pago yo? Me dicen que este año a ti te corresponde pagar 300 de la deuda. Entonces, en el corto plazo, aquí, perdón, esto es 300. Entonces tú, en el corto plazo, vaya a disminuir esto en 300. Y eso va a ser una salida de caja que va a ser mi B8. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió hasta acá? Ay, sorry, yo me perdí. Ya. Te decían que tú tenías un saldo inicial de cuentas por pagar, te aumentó en 500 por terreno. ¿Cómo disminuye? Disminuye porque resulta que te corresponde este año pagar 300. Entonces, si pagáis 300 de la deuda, disminuye tu deuda en 300, que sería tu B8, una salida de caja. ¿Ya? ¿Qué otra cosa sé yo? Yo sé que voy a tener una pérdida por prepagar la deuda. ¿Ya? ¿Cuál es esa pérdida? ¿Dónde la puedo ver? La puedo ver en mi estado de resultados. Y si ustedes se dan cuenta, tengo prepago por deuda que va a ser mi A2, que va a ser algo que yo voy a tener que despejar.
Entonces voy a tener 350 menos 300 igual a 50, ¿ya? ¿Qué era lo que yo debía? Lo que yo debía eran 300. ¿Cómo yo sé que debía 300? Por esto. Porque a mí me correspondía el siguiente año pagar 300, me lo decían por enunciado, pero lo decidí prepagar ahora. Y por ese prepago, yo terminé perdiendo plata que va a ser corresponder a mi A2, ¿ya? Pero perdón, Trini, no entiendo por qué lo perdiste la plata. Porque te cobraron más. Al final, lo que hace el banco es decirte, tú puedes tomar esta deuda con el banco, y yo te voy a ir cobrando intereses a medida que pasa el tiempo. Pero si tú me decidís, ¿sabéis qué? Te pago todo de una. Entonces yo te digo, ok, págame todo de una, pero te cobro un poco más, porque al final me estáis dejando de pagar los intereses que te iba a cobrar y al final era la plata que yo iba a ganar. Ah, y te cobra como los intereses que nunca pagaste. O te cobra extra otra O cosa. el monto que ellos quieran. Pero al final ya. como que te dan un castigo por prepagar deudas. ¿Por qué? Porque ellos dejan de percibir esos intereses que les correspondían. Claro, Ya, gracias. eso es como gracias. en la cotidianidad. Entonces, nos vamos a interés por pagar, ¿ya? ¿Cómo aumenta interés por pagar? Gastando en interés, gasto financiero. ¿Cómo disminuye interés por pagar? Pagando el interés. Me voy a salida de caja, pago por interés, pago por interés, es de B7. Entonces, B7 lo pongo a este lado izquierdo, que va a ser una incógnita. ¿Cuánto gasté en interés este año? Yo gasté un 5% del 500. Esta información, ¿de dónde la saqué? La saqué de la parte de terreno, que te decían que tú al año te iban a cobrar un 10%, si no me equivoco, de tus 500, y como tú lo compraste a mitad de año el terreno, es 0,05 por 500, que te da 25. Y además, te dicen que a ti te cobran un 8% anual por el remanente de tu deuda. Entonces, este año, ¿cuál era el remanente de mi deuda? Era 800 menos 200, 600 pesos, ¿cierto? Porque yo el 2015 pagué 200. Y a mi año voy a pagar otros. Entonces tú gastas 0,04, que es la mitad de un 8%, por esos 600. Y eso te va a dar 24. Entonces, tu gasto financiero corresponde a lo que gastaste en interés del terreno y a lo que gastaste en deuda. Y eso te va a dar 25 más 24, 49, que es tu gasto financiero y va a estar en el estado de resultado. Y como sabemos que el saldo inicial y final es de 0, entonces yo voy a tener que mi B7, que es el pago del interés, es 49. De manera que se neteen. ¿Ya? Otro gasto financiero que yo tengo es B. B es el gasto financiero correspondiente al año anterior, al 2015. ¿Y el 2015 qué cosas tenía yo? Yo tenía un saldo de 800 de mi deuda del banco por un semestre, más pagué 200, entonces el saldo remanente sería de 600 por 4%, y si hago esa multiplicación me queda que el gasto financiero del 2015 fue de 56. ¿Se entiende la lógica? Al final yo el gasto en interés lo calculo con respecto a la parte que no he pagado, y para eso me fijo cuando pago. Si pago 200 a mitad de semestre, quiere decir que el primer semestre del 2015 yo estaba pagando intereses por 800 y el segundo semestre por 600. ¿Y cuánto va a ser? 4% y 4%, porque si este es anual, 4% es semestral. Esa es como la lógica. ¿Ya? ¿Se entendió? Una pregunta, ¿cómo sabéis cuál es el prepago de la deuda? El prepago de la deuda te dicen que tú pagáis todo lo que te quedáis debiendo, por eso sabéis que es 300. ¿Pero por qué ahí pusiste 350? Ah, porque al final ese prepago de la deuda va a considerar lo que tú debías, que era la deuda, que tú la pagaste por exceso de caja, y va a considerar el monto que te cobró aparte. ¿Cachai? Porque te dijeron que te iban a cobrar un castigo por esa cantidad. O sea, por sí. Entonces, ¿tú cómo sabías este prepago de la deuda? ¿O cómo sabéis cuánto te castigaron? Te vais al estado de resultado y veis. Pérdida por prepago deuda, incógnita, listo, no sé cuánto me forraron, pero sí lo que yo puedo saber es en salida de caja prepago deuda. Te dan el 350. Ah, ya. Entonces, ¿cachai? O te van a dar una de las dos. Por eso yo les hago el análisis de, me voy a ver una, listo, no encontré, me voy a ver otra parte. Y sabiendo las variables que influyen, ustedes van a mecanizar el puzzle.
se van a ir al tiro, van a saber qué ir a ver y qué no ver. Entonces vaya a tener 350 menos 300 va a ser ese 50. Tus cuentas por pagar disminuyen en 300 porque te correspondían a la parte y van a quedar el saldo final en 500. Y esos 500 al final tienen que ver con el terreno, porque yo solo prepagué la deuda de corto plazo. No he prepagado lo que yo pedí prestado para comprarme el terreno. ¿Hace sentido? Sí, gracias. ¿Sí? Súper, bacán. Y finalmente, lo último que queda, que ya estos puntos regalados en la prueba, es los dueños de la empresa realizar un aporte en efectivo. ¿Qué sé yo? Que eso va a ser capital. Voy a mi patrimonio, veo saldo inicial, el saldo final es incógnito, pero sé que aumentaron en 300. Y ese va a ser mi saldo final, 300 más 500, si es que no me dicen que hubo retiro de capital. Y eso, como me entra en caja, ¿cierto? La contrapartida aumentó en capitales en caja, me voy a mi caja, entrada de caja, y veo que aportes dueño en efectivo también sale que es 300. Entonces calza. ¿Ya? O sea, de hecho, ahí lo busco. ¿Se entiende? Yo siempre partía con esta en la prueba para tener ese puntito asegurado. Una pregunta, uno, por ejemplo, si está en la prueba y te quedan, no sé, 10 minutos y no hay empezado el puzzle así. ¿Ya? Para sacar como punto, ¿con qué recomendáis meterte como a las cuentas de caja? No, O caja es lo último. Caja no es así, lo pero último que se hace. como para sacar algo. Capital siempre es fácil, terreno no es tan difícil, como que siempre es venta, compra de terreno, me iría por eso. Pero cachen que como tip de estudio, ustedes tienen la prueba el miércoles, ¿cierto? Traten de estudiar el puzzle, o sea, como entender la lógica. Yo el primer control, de verdad, les cuento la experiencia personal, me fue súper mal. Estaba demasiado angustiada con contabilidad, era como el ramo como peor que cálculo. Y al entender cómo iban aumentando y disminuyendo las cosas, fui cachando la lógica de los puzzles. Entonces al final sabía dónde buscar y lo empecé a mecanizar. Y logré terminar la prueba de contabilidad. ¿Cachai? Que es muy contra el tiempo, pero en verdad con saber estas cosas debería alcanzar a terminar. Y también les voy a subir, ¿ya? Les voy a subir porque tengo, déjenme meterme a esta cuestión, tengo el resumen que debió haber salido en una ayudantía de ustedes. En la ayudantía 2, por ejemplo, acá, esta fue mi ayudantía, o sea, la que a mí me hicieron. Aquí tengo lo que hace aumentar, ¿todos ven mi pantalla, todo esto? Sí. ¿Sí? Acá tengo un resumen de lo que hace aumentar y disminuir cada cosa. Aquí a cuentas por cobrar le falta lo definitivamente incobrable para que lo arreglen ustedes. Pero sabiéndote y teniendo esto bien claro, las cuentas T y los puzzles no son tanto más difíciles y se hace mucho más mecánico, entendiendo obviamente el raciocinio detrás. Dale, ¿Ya? dale. Una Así que pregunta. como tip, ándate a lo más seguro. Al tiro te contesto, un segundo. Si a ustedes les gustan más los comentes porque entienden la materia, partan contabilidad haciendo los comentes. Si les gustan los asientos, partan con asientos. Yo la prueba lo partía siempre con los comentes, después me iba a los puzzles, después los asientos, pero ya eso va dependiendo de cada uno. Dime nomás, Agustín. O no sé quién me preguntó. Yo tengo una duda. Dale. Como en la prueba nos van a exigir usar cuentas temporales, porque lo vimos en clase, pero ¿es necesario o no? Puede ser que sí o puede ser que no. En mi prueba sí era necesario, tenía que justificar las letras con cuentas T, o también les podrían exigir asientos, pero generalmente o se exige una de las dos o se exige la que tú queráis. No, sí, es que, por ejemplo, vimos en clase que muchas veces nos hacían como dejar el monto total de una cuenta en cero. ¿Cachai? Como las ¿Ya? cuentas T, hacer una, por ejemplo, del estado de resultados, hacerlas temporales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces mi pregunta es si eso sería obligatorio en la prueba, como dejarlas en cero, las temporales. Te tendrían que dar la instrucción. Yo la Ah, ya. verdad no soy, o sea, no soy ayudante del ramo oficial, entonces no te puedo decir con seguridad lo de la prueba. Lo que yo sí recomiendo es hacer pruebas pasadas para cachar qué preguntan y qué no y cómo lo preguntan, ¿cachai? Quizás nunca lo han hecho así, entonces no sería Trini, una necesario. pregunta, ya, es que cacha que estaba haciendo la prueba del 2018 y como que te descuentan, yo creo que, no sé si, yo creo que tú la tuviste que hacer, ¿Ya? como que te descuentan, como que por estar seguro, ¿qué tan seguro estáis? ¿Eso en todas las pruebas? Porque es ¿Qué tan como, seguro estáis? como No entendí. que tenéis que, es muy raro, pero
tenéis que poner al lado qué tan seguro estáis de la respuesta que estáis poniendo. Ah, Así que- sí. Cacha que solo lo he visto en ese ramo. Y como una vez me lo hicieron para la gincana, ni siquiera para las pruebas. Así que no sé, ahí confíen en sus conocimientos. Yo soy muy igual todo o el nada. Ay, ya. No tengo idea. ¿Ya? Dale, Flo. Sí, tenía una pregunta. Es que siempre se parten los puzzles como hagan supuestos en caso de... Eso nunca se usa, ¿cierto? O... Mira, los supuestos yo por lo menos nunca los usé. Pero si tú tuvieras un supuesto porque algo no está claro, el ayudante tiene la obligación de tomar ese supuesto y corregirte a partir de eso. Ah, buenísimo. Como error de arrastre. Ya, Sí. súper, gracias. Sí, de nada. Yo nunca lo he usado en todo caso, pero úsenlo si algo no quedara claro. Y finalmente tenemos los impuestos por pagar, que es 0 y 0 porque se pagan el 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces voy a tener una salida de caja que va a ser impuestos por pagar, que va a ser el gasto de impuestos que te le dicen, te deben decir cuánto es, que en este caso es irrelevante. Después nos quedan algunas letras por ver. La letra que yo les dije, la principal era la D. La D era caja. ¿Por qué? Porque yo les dije, esperemos a completar todas las entradas de caja y salidas de caja para tener D. Porque vamos al 100 sumarle todas las entradas, le vamos a restar todas las salidas, que cuando ustedes hagan, si quieren hacer este de nuevo, vamos a haber completado todas, y les va a dar su D, que en este caso sería 227,5. También, el resultado del ejercicio lo podemos obtener el ingreso por venta por diferencia, ¿ya? Porque nos decían, la primera información que nos decía era que la empresa siempre tenía el margen bruto igual. Es decir, 750, ya que va a ser un ingreso por venta, lo saco por diferencia, ya mi puzzle, porque activos tienen que calzar con pasivo y patrimonio, partido en mi costo por venta, va a ser igual a el ingreso por venta de este año partido el costo por venta de este año. Si hago esta regla de 3, este costo por venta me va a dar 250. Y eso era lo que una de sus compañeras me había preguntado en existencia. Este 250 es exactamente el mismo que vimos en existencia. Es este. ¿Se dan cuenta que todo calza? ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, eso, terminamos el puzzle. Lo hicimos entero. Que Dime en el nomás. puzzle te pueden poner el PDI. Sí, o sea, hoy día nos pusieron el PDI, pues. Acuérdate que provisionábamos el que ya. 7,2% de cuentas por cobrar. Ah, ya, o sea, es que Sí. ¿lo voy a subir esto a alguna parte? Es que Sí, no va a estar estoy en subido internet, si y no- también les voy a tratar de hacer llegar mi resumen de contabilidad para que si les sirve para estudiar. Mi letra es un poco mala, pero eso, les subo todo y ahí pasita cuando lo hagáis vaya a cachar que sí preguntaban PDI. Ah, ya, buenísimo. Bacán, ojalá que les haya servido. Mucho éxito en su semana de prueba, no se Trini. estresen. Dime. Ah, ya, muchas gracias, estuvo muy bacán. Ya te quería pedir como un tip, como, ¿qué recomendarías hacer ahora más? ¿Como puzzle o como los otros ejercicios? Porque la prueba van a ser como comentes, puzzles y lo otro, ¿no? Y El PDI. acento. Sí. No sé, yo haría las pruebas pasadas enteras si pueden. Y ahora que entendieron un poco más el puzzle, tratar de lanzarse a hacer puzzle. De verdad, muy bacán cuando los puzzles empiezan a calzar porque les empieza a hacer sentido los asientos y los comentes. Entonces, como que yo partí desde el puzzle y después, en verdad, el fuerte de cada uno, como ustedes se sientan que le tienen que dedicar más tiempo. Eso es mi Una tip. pregunta. Dale, Victoria. Qué bueno que les haya servido. Empresas manufactureras en general, ¿cómo lo preguntan? Porque es como, no sé, encuentro que lo más difícil. Ya. Empresas manufactureras, ¿cómo lo preguntan? Yo te recomiendo ver pruebas pasadas. Siempre son más o menos los mismos ejercicios. Al final hay que saberse bien la materia, lo de absorción, creo que les pasaban, y ver bien eso. Pero Ya, no te perfecto. sabría decir así como de memoria. ¿Y en general la prueba está hecha como para terminarla o es como el control? No, siempre las de contabilidad nadie las alcanza a terminar. Es normal. Yo les recomiendo tratar de hacer lo que más puedan y ganar puntitos. Porque como las escalas son relativas, mientras más contesto, más probabilidad tengo de tener puntos y más zafan. Ya, En bacán. vez de hacer un tema bien, como hacer el puzzle eso, pero no contestar el resto de la prueba, no. Yo les recomiendo tratar de contestar
todo, aunque sea con letras sí, pero de manera de ir ganando puntos de distintas partes. Ya, Ya, así que ustedes buenísimo. vean cuál es su fuerte y partan por eso respondiendo. Dale, Pablo. Y una pregunta, ¿dónde conseguimos esos PDF que estabas hablando o el material? Todo lo va a subir la Caro por la página a la bio de Instagram. Ya, Ya. quizás por YouTube les puedo poner un link, o si quieren les puedo mandar a alguno de ustedes que tengo contacto, todas las cosas que les quiero mandar, y así ustedes lo mandan por el grupo de generación o por los grupos de sección. ¿Les tinca? Buenísimo, eso. Gracias. Bacán. Te De pasaste, nada. chao. Chao, que estéis bien. Dale, Cata. Ya que habíais dicho como algo de un comente que si lo podéis repetir, que era como que era como muy típico. Creo que Del era como PDI. del PDI. Sí, déjame ir a verlo al tiro. Aquí. Nos van a decir, lo que se hace al utilizar las cuentas provisión por deudores incobrables y presentar su saldo restando al saldo de las cuentas por cobrar, e indicar que es posible que en el futuro se tenga que reconocer un gasto por alguna cuenta que no se nos pague, y esperar a tener la confirmación definitiva de que hay un cliente que no nos pagará, para registrar dicho gasto en el estado de resultados. Comente. Este comente es falso. ¿Por qué es falso? Porque yo el gasto no me espero a saber lo que alguien que definitivamente no me va a pagar. Ini, deberíamos estar viéndolo. Ay, sí, gracias por avisarme. Es que vemos los documentos, pero no como lo que parece que quería mostrar. Ya. Leámoslo de nuevo entonces. Muchas gracias por avisarme. Lo que se hace al utilizar la cuenta de provisión por deudores incobrables y presentar su saldo restando el saldo de las cuentas por cobrar, es indicar que es posible que en el futuro se tenga que reconocer un gasto por alguna cuenta que no se nos pague, y esperar a tener la confirmación definitiva de que hay un cliente que no nos pagará para registrar dicho gasto en el estado de resultados. Entonces, este comentario va a ser falso. ¿Por qué va a ser falso? Porque el gasto yo lo reconozco inmediatamente que realizo la provisión. Es verdad que el PDI lo que busca finalmente es ver cuál va a ser el valor futuro a reconocer de cuentas por cobrar, pero yo el gasto lo reconozco inmediatamente, ¿ya? Si les pongo la pauta va a decir lo mismo que estoy hablando. A ver, busquemos. Pauta. Aquí. Falso. La provisión por deudores incobrables busca ajustar el ingreso en un periodo reconocido porque se espera que no se pueda recuperar parte de esa venta. Es decir, cosas que vendí a crédito, los clientes no me lo van a pagar. Lo importante es que el ajuste se hace en ese mismo periodo para no afectar el ingreso reconocido en periodos posteriores. Cuando se obtiene la confirmación definitiva, la disminución se hace la disminución en cuentas por cobrar y en la provisión, que era lo que yo les decía. El gasto en el estado de resultados ya fue reconocido al momento de provisionar. Y se acuerdan que en el puzzle dijimos, si algo no me lo pagan, lo disminuyo de cuentas por cobrar y de PDI. Pero yo reconocí el gasto cuando hice el PDI, no cuando algo definitivamente es incobrable. ¿Se entendió el comentario? Sí, perfecto. Bacán. Dale, Matías. Oye, una pregunta, no sé si tú cachis, pero en lo que es contenido, prueba 1 versus control 1, como el control 1 no vimos cuántas TEN y empresas manufactureras ni todo esto. ¿Sí? Sería como más lógico que en la prueba 1 se enfoque mucho más en eso que lo que vimos en el control. Onda, por ejemplo, principio de realización. Difícil Sí. que lo pregunten en la prueba, ¿o no? No, es que cachen que igual contabilidad es como continuo. La materia que hay pasando antes igual la seguí usando. El principio de realización quizás ya no te pongan un comente, así como Pepito le dijo a Juanito que le iba a comprar esta mercadería. Lo contabiliza como ingreso por venta y tú te responderías y no porque no se ha cumplido el principio de realización. ¿Ya? Este tipo de comentes quizás no estén, pero sí implícitamente los vaya a usar para hacer asientos o no, o para hacer las cuentas T, ¿cachai? Porque puede ser un distractor, por ejemplo. O puede Claro, ser, entonces, sí, ligado al IPA. Dime, entonces Matías, como sorry. el consejo es más para esta prueba darle duro a los nuevos contenidos. Sí. Dale. Igual, obviamente, el que le fue muy mal en el control porque no tenía tan clara la materia, igual trate de hacerlo de nuevo y entender porque, como les digo, una materia apoya a la otra. Y si se van atrasando, como que al final les va a ir costando un pelín más. Dale. Oye, muchas gracias, te ¿Una pasaste. pregunta? Ay, de nada, díganme nomás. Dale, no sé. No entendí muy bien el comente, que al final es que yo estoy muy confundida con PDI. Entonces, ¿Ya? al final cuando uno como reconoce PDI,
lo reconoce al tiro como un gasto. O sea, Sí, al tiro. A medida que tú provisionás, lo reconoces como un gasto. Y de hecho, Pasita, al principio de la ayudantía, hicimos hartos ejemplos con PDI. Antes de resolver el puzzle, hicimos casos de PDI. Así que apenas suban el video, te recomiendo mirarlo y yo voy a mandar el PDF igual con los ejemplos que vimos. Ah, ya, buenísimo. Pero una pregunta, si al final, Dime. por ejemplo, no sé, si yo puse 50 como gasto en PDI y solamente ocupé 25, ¿esos Ujú. 25 quedan ahí como PDI nomás? O sea, No, ¿qué esos hago con el 25 se gasto? revierten. Se van a revertir. Eso también sale en el ejemplo que te voy a mandar, que les voy a mandar. Ah, ya, está todo Sí, eso. sí, Ay, buenísimo. súper. Dale, Y otra Martín. pregunta, Ah, última, sorry, dime. perdón. Tranqui. Que donde tú yo los puzzles, como que hago todas las cuentas T arriba. Ponte tú el desarrollo de eso, como que es mejor hacerla al lado, como tú lo hiciste, como no sé, el 1, así la cuenta A T. mí me salía más fácil y más rápido hacerlas al lado, pero ahí ustedes vean cómo lo prefieren hacer. Además, Ah, si ya, las pero hacía todas arriba, se me iban perdiendo. Entonces me demoraba más en encontrarlas. ah, ya, pero no te descuentan como por eso, al final, porque a veces se pueden dar cuenta que, ¿no? Según yo, no te descuentan, pero la verdad no tengo idea. Como no soy ayudante, no soy correctora, entonces no sé cuáles son bien los criterios. Pero cuando yo di el ramo, no me lo descontaba. Como que me lo aceptaron igual. Ah, ya, buenísimo. Te Súper. pasaste. Ay, gracias. De nada. Dale, Martín. Tini, ¿podrías subir, además del documento como principal, ese documento de la prueba con los comentes y con la solución Obvio del que sí. comentario, Igual en por todo favor? caso, esa prueba es obvio que sí, pero esa prueba es del 2015 y está en la central de apuntes. ¿Todos saben usar la central de apuntes? Ahí están todas las pruebas pasadas. Ah, ya, ya, vale, vale. Sí, lo encontráis yendo al CAE, ponís central de apuntes, ponís contabilidad, o contabilidad 1, porque antes estaba contabilidad 2, y ponís pruebas pasadas y esta prueba era del 2015. Y este puzzle, si no me equivoco, o era de una prueba del 2018 o era una ayudantía del 2019, no me acuerdo. Dale, gracias. Ujú. Súper. Dale, Cata. Es del puzzle, que puedes volver a lo que había hecho en el puzzle del PDI, Obvio. porfa. Ya que aparecía, o de verdad está en la tabla, que aparece que el gasto por eso del año pasado eran 15. Eso, por incluir. ¿Cómo sabemos eso? Que era 15. ¿Sale en la tabla del balance? Sí. Como que no hay cómo saberlo o solo No, porque me lo dan, lo sé. solo porque te lo dan lo sabís, ¿cachai? Porque tú no tenías idea de lo que está pasando el año anterior. A ti toda la info que te dan es con respecto al 2016. Ah, ya. Gracias. Sí, por eso. ¿Más dudas? Dale, Martín. Se me había quedado arriba, Sara. Ah, súper. Ya, entonces, si no hay más preguntas, estamos. Mucho éxito en el estudio. Si algo no se entiende de esta ayudantía, mándenme. Les recomiendo mandarle a sus ayudantes si tienen preguntas de materia o de ejercicios, porque me tengo que sentar a hacer el ejercicio para como responderle. ¿Ya? Así que eso, ojalá que les pido. Y muchas gracias de nuevo a la Caro que organizó y a Tomás por hacer el PowerPoint. Oye, Que Trini, estén muy, muy gracias a bien. ti. Te pasaste. Demasiado buena la ayudantía. ¿Qué onda la motivada de hacer 2 horas de ayudantía? Te pasaste. Oh, verdad. Espero que pasé le la haya hora. gustado al resto también. Y eso, va a quedar grabada y la vamos a subir lo antes posible. Muchas Buenísimo. gracias, te pasaste. Gracias, Chao, Trini. muchas Bacán, gracias. que estén muy bien. Chao, Trini, Chao. gracias. Chao, nos Chao. vemos.